página. Buenas noches, estamos una vez más con estos personajes, estos amigos que están al lado mío, comenzando una vez esta transmisión, aún sin nombre, pero donde nos convocan distintos temas de interés común. A mi lado César Parra, Hola. Norberto Salinas, comenzando una vez esta transmisión, y Rodrigo Fuenzalida. Norberto está preocupado de trámites parentales al parecer, así que todavía no nos va a escuchar. Los panelistas a mi lado están preocupados de replicar esto en sus propios Facebook y yo estoy preocupado de una papa frita. Habiendo dicho esto, ya les voy a comentar este tema, dado que el déficit atencional arrecia en este panel. El tema de hoy día es extraterrestres, de los duendes hasta los platillos voladores. Yo voy a poner mi perspectiva, recibiré las perspectivas de los otros de una manera fraternal y amable, y trataremos todos de aprender unos de los otros y ojalá puedan también comunicarse a través de las redes sociales y dar sus comentarios o hacer preguntas si les parece atingente. ¿Ya? Cedo la palabra a quien desee empezar. A mí en lo personal tengo varias dudas con el fenómeno. Voy a referirme a algunas cosas a través de esta conversación, pero preferiría que ustedes comenzaran a lanzar las primeras opiniones. Yo creo que por las diferentes, diría yo, disciplinas o corrientes de pensamiento en torno a estos fenómenos que hay acá, va a ser bastante rica la conversación porque vamos a ir rompiendo algunos paradigmas. Sí. Pienso, ¿cómo podríamos conceptualizar el concepto de extraterrestres o entidades? ¿Qué es importante? Tratemos de conceptualizar. Sería el encuentro con algún tipo de humanoide, algún tipo de figura antropomorfa que da la idea de que no corresponde a los cánones convencionales. Una cosa de ese tipo podría ser, ¿no? Es decir, aquellos encuentros que son con seres de repente no tan altos, porque existen los Watusi en la Tierra, pero me refiero tipos gigantes que están de repente levitando o con túnicas blancas Creo que está destellantes. siendo muy generoso porque estamos hablando de una variedad de Sí, enanos, pero me refiero, claro, gigantes, fenómeno, pero encuentro con algo no convencional. Claro. Y ojo, la palabra encuentro también es clave porque significa, nos metemos ahí en el tema de la teatralización del humanoide frente al texto. Exactamente, porque también estamos viendo algo o estamos observando algo dentro de nuestra cabeza. Ese es el punto. A mí O una combinación de es que ambas. yo veo una combinación de ambas. Sí, yo me la juego con una combinación de ambas. A mí me gustaría Es que siempre te viendo en la partir cabeza. con un tema terminológico. Ya, a ver. Mi deformación filosófica me ¿Ya? persigue en este tema. Hay una cosa que está clara cuando hablamos de extraterrestre y toda esta historia. Los ovnis. Sí. Los ovnis existen. Yes. Pero, Ujú, ¿qué significa? Objeto volador no identificado. ujú. Por lo tanto, dependiendo de la cultura de las personas, de su formación intelectual, de su formación académica, su profesión, algunas personas van a entender por ovni un fenómeno atmosférico, Sí. o un fenómeno tecnológico, o un fenómeno físico que sencillamente no comprenden y por lo tanto le van a denominar ovnis. Ese es como el primer contexto grande. Después viene uno un poco más específico, A ver. que son los FAA, F-A-A, que son los fenómenos aéreos anómalos. Ya, ok. ¿Qué diferencia tienen con los ovnis los fenómenos aéreos anómalos? Que ya ni siquiera los especialistas saben qué cosas son. Perfecto. E incluso, ¿qué acredita esto? Que los ovnis, ¿no es cierto?, y los fenómenos aéreos anómalos fueron considerados durante mucho tiempo como parte solamente de la pseudociencia, pero en nuestro país, en Chile, tenemos una comisión, un organismo que depende de la Dirección de Aeronáutica Civil, Sí. que los investiga. El CEFA. El famoso CEFA. El famoso CEFA. El famoso Sí. CEFA. Por lo tanto, el fenómeno como tal ya tiene una oficialización mediante un organismo público, y eso no es menor, porque no es el único caso. Está en Francia, Francia, en Estados Unidos, Estados Unidos. y No, los Estados Unidos tienen un organismo que es semipúblico, se podría decir. ¿Cuál es? Robert Bigelow. Fundación Bigelow. Sí. El Bigelow Space Center, el que canaliza toda la información de la, ¿cómo se llama? La administración aviática norteamericana, la FDA. No, la FDA de No, pero parece. la FDA. La Bigelow tiene el teléfono rojo, él concentra la información, pero están los franceses, Ya. están los canadienses, han reconocido, en Latinoamérica ya hay comisión oficial en Argentina,
Tenemos Brasil todavía no. Brasil aparentemente existe una oficina, pero que no lo han dado a conocer tan públicamente, pero que investigan fenómenos aeroanómalos, pero no se ha dado a conocer públicamente. Ahora, está el Perú también con la ABIFA, está el Ecuador, el Uruguay, que tiene la oficina más antigua del mundo hoy día, que tiene más de 35, cerca de 40 años, dependiente de la Fuerza Aérea del Uruguay. Y absolutamente, como bien acá dice mi amigo, es un hecho que los ovnis existen y estas comisiones oficiales concentran informes de ovnis. ¿Ok? Ahora, hay que recordar que los encuentros con humanoides a nivel de casos oficiales comienzan con el proyecto Libra Azul de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es un proyecto que duró 20 años. Ahora, ojo, creo que estamos partiendo de una premisa equivocada, relacionar el ovni con el humanoide. Exacto, eso no tienen ninguna pero yo estoy haciendo la relación de cuándo empieza el fenómeno oficial histórica. Es el incidente de León y Zamora, investigado por el doctor Joseph Allen Hynek, el asesor científico del proyecto en 1900, en los 60. Entonces, 67 parece. Vilas Boas es el primero. Claro, pero esto en términos oficiales, que lo investigó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se ve un ovni descendiendo con unas patitas y unos humanoides pequeños que eran como niños calvos, merodeando el maldito trípode y la maldita escalerilla. Claro, ¿no? Claro, trípode con patas. Y escalerilla o rampla. No eran... ¿Puedo comenzar ¿Por qué todos los ovnis se parecían al sur? Claro, sí, raro, digamos. Sí, mira, tía le pregunta. A ver. Hola, mi padre me contó respecto a una leyenda del sur, más bien de la Patagonia, donde un explorador vio gigantes con antorchas de fuego o luces, que estos eran hermosos, rubios, etc. Y me ha dado esto... Relato. ¿Y qué ha dado esto? Se le bautizó la Tierra del Fuego. ¿Qué dado a esto se le bautizó la Tierra del Fuego? ¿Saben algo respecto a esto? Sí, pues eso es histórico. De hecho, los primeros navegantes veían a los Jonas envueltos en muchas pieles, con estas antorchas en la mano, y obviamente dijeron, son gigantes. También, pero ojo, perdón, déjame agregar un tema para rematar el cuento. ¿Por qué se crearon estas organizaciones? O por qué, por lo menos yo puedo hablar por la de Chile, ¿por qué se creó la famosa CFAA? Porque los tipos dicen una cosa que a mí me parece muy seria, dicen, nosotros no sabemos qué es lo que es, y no nos importan mucho las causas, lo que nos importan son los efectos. Porque esto puede afectar el tráfico aéreo. De hecho, han estado a punto de ocurrir... Claro, han estado a punto de ocurrir accidentes. Entonces, ¿para qué está la CFA? Para estudiar estos casos y diseñar protocolos de reacción de los pilotos. Tampoco nunca... A ver, no creo que ya hemos llegado al punto de tener un accidente o no. No, pero han estado a punto. A punto. Porque se les presenten y los pilotos se asustan. Sí. Buen día. Ya, bueno, sí. A mí es lo que para cerrar el tema de los ovnis como tal, ¿por qué se ha transformado en un tema militar? Eso me... Sí, ¿qué tiene que ver? Hay que señalar lo siguiente, un dato muy curioso y no menos anecdótico, es el hecho que Inglaterra tuvo una oficina de ovni ufológica a nivel del Ministerio de Defensa de la Fuerza Aérea y la cerró. ¿Y por qué la cerró? Porque toda la investigación concluyó que el fenómeno no representa un peligro para la defensa y para la seguridad. Claro. Por lo tanto, los 6.000 casos que ellos tenían, lo hicieron público y dijeron, vamos a cerrar la oficina porque no hay nada más que hacer. Ya, entonces, ahora, es que volviendo un poco, ¿sabes lo que pasa? Personalmente a mí me ha tocado protagonizar ciertas situaciones que doy fe que hay una especie de alianza un poco entre el conglomerado medio industrial, militar y privado en Estados Unidos, con un hambre enorme de encontrar algún tipo de evidencia tecnológica directa para hacer aplicaciones en ese campo, ¿ok? Y me refiero exclusivamente a Bigelow. Bigelow es un multimillonario de la aeronáutica que tiene su centro en Las Vegas, el Bigelow Space Center. Él tiene su centro espacial propio, hoy día por primera vez está trabajando codo a codo con NASA, y en la ISS hay 2 módulos realizados con las tecnologías de Bigelow, porque él invirtió $260 millones en un proyecto que consiste en crear la tecnología para generar los habitáculos donde el hombre va a vivir en el espacio. Si cuando vayamos a la Luna, todos los habitáculos, las casas, tecnología Bigelow. Esa es la apuesta del tipo. ¿Okay? Ahora, me llama la atención que Bigelow ha hecho... Ahora, cuando se supo de la existencia
de la oficina del Pentágono en diciembre del año pasado. Quedó la media escoba, salió Luis Elizondo, el agente del FBI, dice, sí, yo estuve a cargo de esta oficina de investigación OVNI, recibimos kilos de casos y recibimos $22 millones, pero ¿por dónde pasaron esos 22 millones de dólares? Administrados por Bigelow. Ya. Les pasaron la lucas al Pentágono a Bigelow. Bigelow está metido en todos lados. Y Bigelow trabaja también con el Pentágono y recuerdo que a nosotros hace un tiempo atrás nos llegaron unos mails a mi amigo Ariel Sánchez, Andrea Simondini y a nosotros, por ahí por el 2001, 2002, que era la gente de Bigelow que tomaba contacto con grupos latinoamericanos gracias a una reunión que había tenido Bigelow con mi amigo de Manchester. Y él recomendó, mira, los ufólogos allá en Latinoamérica, contacta con Simondini, con Ariel Sánchez y con los Ion. Y era curioso que este email que venía de parte de esta organización, antiguamente se llamó la NIT, National Institute of Discovery Science, boom, decían que ellos derechamente querían trabajar codo a codo con nosotros porque ellos querían recuperar tecnología alienígena abandonada en la Tierra, y lo asumen como verdad. Y eso estamos hablando, que eso es el tema interesante. O sea, ellos asumen que hay Sí, tecnología alienígena en la Tierra. Y son puros PhD los locos. Está bien, pero algo más. Ahora, no nos escapemos. Les pido de que... Paño frío. Paño frío. Sí, Les pido eso, que por tratemos favor. de hacer didáctica esta conversación. Ya. Sí. Nos fuimos muy Sí, arriba. nos Ya. fuimos, claro. Ya, entonces vamos a desglosar el tema para que todos podamos entender. Hay varios elementos que yo veo en la conversación puesta en la mesa. Uno, estos fenómenos visuales aéreos. Uh-huh. A ver, pero No, espera. despachemos el tema. Pero que por eso, rápido, déjame sí. decir, no Alberto planteó eso. Después tenemos otro tema que está asociado a las experiencias de seres humanos frente a otras Entidades, especies sí. o entidades o lo que sea. Y tenemos otro fenómeno que son toda esta especie de conspiranoias o conspiraciones o cosas reales que están ocurriendo alrededor de este fenómeno, tratando de sacar algún partido de él. Entonces quiero que vayamos viendo, porque por ejemplo yo les puedo aportar más de la parte de la gente que dice ver o haber tenido experiencias con seres frente a frente y que la mayoría pueden ser explicadas de ciertas formas que después puedo llegar a comentar. Sí. Otra cosa es lo que está planteando Rodrigo con las tecnologías y otra cosa es lo que estás planteando tú quizás a nivel antropológico, histórico también respecto al fenómeno. Que creo, bueno, a ver, respecto al tema antropológico histórico, que creo que es una de las pocas formas en que puedes asir este fenómeno. A ver, el tema de los humanoides modernos comienza con el caso de Villas-Boas, que es un caso, si quieren se los relato. Es muy entretenido. Bueno, Cortito para que entretenido, la gente sepa que se Ya, trata. bueno, Bien cortito. Villas-Boas era un campesino brasileño, ojo, no Antonio tan Villas-Boas. tonto como No. la gente lo cree, porque de hecho Terminó estudiando Derecho. terminó estudiando Derecho. No era- Entonces, bueno, Eso no aporta mucho que digamos. no, claro, o sea, Ah, claro, a esta altura cualquier puede ser abogado, ¿verdad? Bueno, el tema es el siguiente. Villas-Boas, de hecho, se habían visto luces en los días previos, y allá se Villas-Boas arando el campo de noche con su tractor, cuando aparece una nave, de forma... Pum, ahí en el cielo. Claro, ojo, no era un disco, es que generalmente estas cosas son tipo huevito. ¿Ya? bonito. Huevito con trípode y escalerilla. Sí, Eso tal cual. No, pero lo interesante es que era una escalera de cuerda. Más encima, claro. Ya. Una escalera de cuerda. Claro, entonces estamos hablando que vienen Súper de la tecnología. galaxia de no sé a dónde. Una escalera de cuerda. De cuerda. Ya tenemos el primer elemento absurdo. Bajando Eso, vamos analizando los elementos absurdos de la historia. Claro. Ya, entonces llega y ve las bodas, ¿qué es esto? Y salen unos hombrecitos de la nave, un poquito más chicos, decimos 1,20 m, y curiosamente con un traje que les ocultaba el rostro, que era muy parecido a unos cómics brasileños de comienzo de siglo, Sí. pero eso ya va más por el lado del depósito de imágenes de Bertrand Mejel, que es otro tema distinto. Claro. Y bueno, lo captura entonces. Aquí hay un forcejeo. Hay una lucha. Hay una lucha, de hecho, que las dos se defienden. Y le tira garabatos. Claro, efectivamente, y lo arrastran a la nave. No hay ninguna energía ni rayo tractor No, a la fuerza bruta. Ahí a la fuerza bruta. Ya. Dentro de la nave, ojos, y este es un paradigma que siempre te vas a encontrar. De hecho, en Carl Hilton ocurre lo mismo. El tema de que este huevito es más grande adentro. Claro. El huevito es como de 3 por 3 metros, pero adentro hay sala, etcétera, puerta. Eso te puede ser una nave, puede ser un portal. Un portal, a otra cosa, claro. por ejemplo. Claro. Bueno, Villas-Boas es desnudado. Ahí vi las bodas. Siempre la cuestión sexual de por Espérate, medio. espérate, no, si siempre lo... A ver, espérate.
ese es otro tema. Sí, Tú sabes que los duendes tienen una curiosidad por la sexualidad humana que viene de tiempo inmemorial, Sí. desde que Zeus se convirtió en cisne para violar a Leda, ¿o no? Sí. Ya, bueno. Entonces meten a este tipo de ancho y les traen sangre de la barbilla. Nuevamente, y con una copa, ojo. Con una copa. Hay también un elemento arquetípico importante. Sí, casi el grial. Casi el grial. Y le flotan una especie de aceite extraño, etcétera, y lo dejan solo en una habitación. ¿Ya? A todo esto vi las voces asustadas, él se deja, son varios los enanitos, así que él Ya se lo deja. alquilaron entero. ¿no? Claro. Y de repente, bueno, se abre la puerta, compadre, y adivina, Sergio, adivinen, muchachos, una hermosa mujer alienígena, Ya. de pómulo saliente, pechos perfectos, según la descripción del mismo Villas-Boas. Lo único raro eran los ojos medio abultados. No, y otra cosa. Y esto, yo sé que te va a interesar, Sergio. El cabello púbico y de las axilas era rojo. Eso. Pero sin embargo tenía el cabello rubio, bastante Sí. oxigenado. Como si hubiese Platinado, ido a la- o sea, había ido a la peluquería ahí. Una colorina platinada. Claro. Ya. Entonces hay un otro factor extraño que yo le llamo la campana del silencio. No, en realidad yo no solo yo, hay muchos investigadores que se han referido a este tema de la campana del silencio. O sea, te pregunto a ti, Sergio, si tú estás en esa situación, ¿te excita, weón, ver a una mujer así que más encima ni siquiera es humana? O sea, tiene algunos rasgos humanos. No, ¿Te excitaría? no. ¿A ti no? Tampoco, no creo. ¿A ti? Difícil. Y dices que no. Difícil que no, ya. Bueno, el tema es que Villas-Boas se siente excitado por esta mujer. Porque dicen que le atribuyeron al ungüento. Dicen. Ese es el Eso. tema. De hecho, el famoso ungüento que se le Medio había apreciado, aplicado antes, digamos. según Era un Villas-Boas, Viagra. habría sido un Viagra espacial. Espacial. Bueno, la cuestión es que sostienen unas relaciones normales. Villas-Boas dice que se siente solamente desagradado por el hecho de que no le da besitos, ¿cachai? Y Ya. que gruñe en vez de Que hablar, gruñe. como un perrito. ¿Ok? Tienen relaciones normales, etcétera. Luego, curiosamente, Villas-Boas ya se sintió satisfecha, ¿tú entiendes? Y le dieron ganas de nuevo a ella. Y Villas-Boas, no tengo más ganas. Hasta que lo convenció. Segunda vez. Y esta vez ella guarda de la eyaculación de Villas-Boas además una muestra de semen. ¿Ok? Ya, desaparecen por la habitación. Y Villas-Boas dice, se me había olvidado el elemento de esta especie de vapor, de humo que sueltan antes, Sí. que incluso lo hace vomitar en una Sí. esquina de la habitación. Exacto. Y después está el elemento de que, bueno, Villas-Boas se siente usado. Después de esta... Usado como un objeto usado como un sexual. objeto sexual. Y bueno, en ese momento donde efectivamente es casi desechado. O sea, de hecho, la hembra, entre comillas, pierde totalmente el interés en él. Y él simplemente le dice, Es un matriarcado espacial. Tome su ropita, váyase. Y aquí viene lo más arquetípico de la historia, po. Esta mujer se pone la mano en el vientre. Que le indica el la cielo. estrella. La estrella. Entonces, claro, obviamente que nosotros lo entendemos de qué forma. En el Mm. fondo lo que le estaba dando a entender era que tu hijo Va a ser. nacerá en otro En otro planeta planeta, y claro. quizás se da el contacto entre estos dos mundos. Claro. Pero Villas-Boas creyó algo contrario. Villas-Boas siempre tomó ese símbolo de la mujer como que iban a volver un día por ello a raptarlo de nuevo. Qué interesante. Villas-Boas lo entendió así. Ya Interesante. pasan los años, efectivamente, Villas-Boas, no sé si tú sabes, Hola, he empezado a ser visitado, perdón, por elementos que él interpretó de la NASA. Pero con un comportamiento muy extraño, o sea, se lo llevaban a Estados Unidos, de hecho le compraron algunas propiedades en Estados Unidos, siempre se mantuvieron en contacto con él. Y Villas-Boas muere joven. Villas-Boas muere a los 52 años. Exacto. Curiosamente, y algunos de ustedes se lo han comentado fuera de cámara, de un derrame cerebral, Sí. que tiene su origen en el bulbo raquídeo. Okay, yo no soy muy experto, no soy muy experto en neurología, pero lo que me llama la atención es lo siguiente. Villas-Boas siempre se quejó después de esta experiencia de fuertes dolores de cabeza. Y termina padeciendo un derrame cerebral. ¿No será que la construcción de esta campana del silencio, de esta situación irreal, porque a lo que iba es lo siguiente, o sea, Villas-Boas se entrega a este sexo espacial sin negarse. ¿Y para qué estamos con cosas? Eran condiciones absolutamente estresantes. Obvio. Entonces, hay un elemento
que coincide en todas las apariciones de humanoides, que es que tú te dejas llevar como si fuera un sueño. Sí. Te dejas llevar por la experiencia. Ahí quiero tomar Sí. dos cosas. Un elemento favor. que es de el sueño. Ajá. Gran cantidad de las personas que tienen estas experiencias tienen también un fenómeno que se conoce como parálisis del sueño. Así es, sí. La parálisis del sueño es una situación donde una persona despierta, pero no puede mover su cuerpo. Y muchas veces ocurre que ellos describen visitantes en esa habitación. Muchas veces grises que están cerca de ellos, a veces ocurría en la Edad Media la sensación del incubus o el sucubus, que era una especie de ser, un demonio, un masculino femenino que violaba a estas personas, le sacaba su fluido vital a los hombres, el fluido sexual, a su Claro. Sí. y que estas personas no podían resistirse a la situación a pesar de que con todo su cuerpo deseaban hacerlo, con toda su mente en realidad. Entonces, en muchas experiencias de abducciones se encuentra el tema de la parálisis del sueño presente. También muchas personas son fácilmente hipnotizables, y ahí podríamos entrar también en un tema con Rodrigo, que muchas de estas personas descubren estas abducciones a través de una regresión hipnótica. Entonces se descubre que el perfil es muchas personas que tienen parálisis del sueño. Este fenómeno neurológicamente impide que te puedas mover y también puede generar ciertas alucinaciones que se llaman hipnagógicas. Exacto. Y además un perfil psicológico de que ellos tienden a fácilmente ser Pero hay un sujetos. elemento, Es hay que, un perdona, elemento que te quiero que hay un debatir. elemento que es importante, Por que lo favor. está diciendo Sergio aquí, que las abducciones, curiosamente, no son todas en naves espaciales, que tú vas en un vehículo por el desierto y aparece una nave, baja y te llevan, sino que también se producen los dormitorios. Exactamente, visitante de dormitorio. Entonces, los visitantes dormitorios, o sea, de repente yo he oído relatos de personas que dicen que están en su pieza tranquilamente, de repente, ¿ves? Y a veces unos grises altos, unos grises bajos, los rubios, lo que Ojo tú que- quieras. Y le ocurren temas de abducciones que se lo llevan de la habitación, llegan a un ambiente especial y después vuelven a ir. Entonces eso ya como que le cambia un poco el cariz de una simple, si lo quieres llamar así, como una especie de experiencia científica de algún gallo extraño que viene de otro hacer planeta. Yo creo- ese reduccionismo yo creo- a la parálisis del sueño, quiero insistir en lo siguiente. O sea, Yo creo, las mejores experiencias, Rodrigo, y tú, yo creo Sí. que estás de acuerdo conmigo, son generalmente las abducciones que se producen en un determinado lugar que siempre es un sendero boscoso, solitario y que tiene generalmente un afluente cerca de Amigos, agua. podemos agregar a este momento Vamos. algunas preguntas Por que favor. justo Ana Cassandra, hay varias preguntas, pero voy a decir la última. Ana Cassandra dice, mi última experiencia con la parálisis estuve consciente, había 4 grises y pude salir. Y pude De eso salir gracias de a una eso comunicación gracias a una telepática. comunicación telepática. Es decir, ella estaba, si que nos corriges, en su habitación, no pudo mover su cuerpo y sintió que había 4 seres de color gris y ella a través de alguna especie de comunicación con ellos o con ella misma, no lo sabemos, pudo salir de eso. Hay algunas preguntas de friendship, a ver, de estos Wow, seres. pero- a ver, Entonces, Sí, vamos, pero vamos, vamos, ya, vamos quiero, por orden, quiero, sí, quiero por favor, dar mi sí. opinión al respecto. Yo siento que hay que aprender a discriminar entre y no quitarle valor a la experiencia de parálisis del sueño. Por favor, déjenme terminar. sí, sí. Yo creo que en la experiencia de parálisis del sueño hay un constructor arquetípico, porque Absolutamente, sí. Podemos explicar lo que es arquetipo porque no todos saben. Explíquelo Por usted favor. mejor. Ya, arquetipo es la idea de que todas las personas tienen como una especie de reservorio de imágenes Exacto. y de símbolos. Claro. Y que de alguna Que tiene manera una todos van a eso. connotación Por ejemplo, Sí, si La nosotros- figura del vampiro. una figura. exacto. Entonces, de alguna manera, un tipo que se llamaba Jung estudiaba los sueños de la gente e independiente de su cultura se daba cuenta que de alguna manera tenían ciertos aspectos en común. Y eso le llamó arquetipo o tipo antiguo. Claro, Términos sí. muy, muy generales. Entonces, los aliens ya están insertos en la cultura, nuestro inconsciente los tiene almacenados, y en estos estados muchas veces brota esto. Claro. Brota desde nuestra mente, como estamos en este estado de semiconciencia, donde estamos viendo la habitación, pero por otro lado lo onírico está tremendamente fuerte, creemos que eso está ocurriendo de verdad, y ojo que eso puede tener un significado. Yo creo que ese tipo de encuentro puede estar Obviamente. diciendo algo importante de nosotros. Yo hago la Ajá. diferencia entre eso y lo que señalaba justamente acá César, las que yo considero que son experiencias directamente físicas con una cosa que es independiente a la psiqui, que son aquellos encuentros en carretera, encuentros con testigos múltiples y encuentros de varios testigos a veces con los mismos tipos humanoides, que nosotros Ya, tenemos si te entiendo investigados. bien, legitimas efectivamente estas apariciones con estas experiencias con humanoides, pero también como en un diván aparte está el tema de las parálisis del sueño. Sí, y sí, lo que eso hizo. más Yo de la eso entiendo psicología, así. más de la antropología, yo diría que hay un material rico a nivel de lo que pasa con nosotros cuando Pregunta, tenemos esa Nick, experiencia. que aquí tengo unas A ver. preguntas. Ya. Mira,
Daniel, por ejemplo, tuvo parálisis del sueño y Nicole tuvo parálisis del sueño. Ujú, Y dicen que ellos nunca han tenido ningún tipo de visitante. ujú. En cambio, Ana tuvo una parálisis del sueño y sí ha visto visitante. Entonces, ¿qué es lo que pregunta, por ejemplo, Nicole? Dice, ¿tendrá alguna relación lo cultural con el tema de tener Sí. visitantes en la parálisis del Absolutamente. Sí, sueño? absolutamente. Está- Perdón, eso quiero agregar una cosa. ¿Por qué en algunas de las invitaciones yo señalé de los duendes a OET? Ah, sí. ¿Por Sí, qué? claro. Sí. Porque hay una hipótesis que es básicamente Jacques Vallée, ¿no es cierto? Jacques que Vallée, mejor la Pasaporte a Magonia. expresa. Que de hecho Claro, lo Pasaporte a insinuó Magonia, Sergio un cuando habló libro de la Edad Media. muy genial, Ujú. en donde él se dio cuenta de un fenómeno cuando estudió el fenómeno OVNI, es que esto se replica a través de la historia. Mm. Obviamente. Es decir, los aliens de hoy están reemplazando a los duendes, las hadas Eso. del pasado. Ya su Y que los duendes tienen, reemplazaron claro, a los y- viejos dioses griegos y exacto, romanos. y que etcétera. tienen el mismo comportamiento medio absurdo, porque Jacques Sí. Vallée era como el típico ufólogo, porque a todo esto es científico, ¿eh? Sí. Ojo, Jacques Vallée no es Y un... trabaja con Vigero. Y trabajaba trabajó en el apoyo, de creo, Marte. del sistema de computacional De para el Marte. viaje a Marte, A Marte, o sea, un claro. tipo extraordinario. Pero Jacques Vallée decía una cosa, decía, él también era un ufólogo a la antigua, pero se dio cuenta Sí. de ciertos comportamientos absurdos, o sea, cómo un tipo va a atravesar, imagínate, viene de Zeta Reticuli, de Zeta Reticuli, Sí, ese es el tema, de Andrómeda, y va a llegar acá para hacer puras cuestiones tontas. O sea, O sea, A entonces, ver. estadísticamente, Rodrigo, ¿cuántas apariciones de humanoides habrá en este planeta a la semana? sí, son millones. Muchos Unas- millones. bueno. Hay Solo que un hubiese 30 noticiero, ya hay un absurdo. noticiero norteamericano hecho por un policía norteamericano que es una especie de, como el MUFON Journal, un diario que solamente se dedica por internet, un diario cada 15 días publican casos de humanoides. Y es muy interesante porque recopila casos de humanoides de todo el mundo y es realmente vertiginosa la situación. Tanto así que por ahí por el año 2001 supe de una antropóloga que estaba haciendo, una antropóloga británica, estaba haciendo todo un estudio de los encuentros con humanoides, pero esta tipa tenía una especie de, diría yo, de hipótesis bien interesante. Ella planteaba, le daba consistencia, una consistencia real a estas apariciones. Obvio. Y ella creía que había una dinámica tal entre este tipo, que había un contacto frecuente con esta meta-realidad, pero forzada desde allá para acá, no de acá para allá. ¿Me entiendes? Pero que es una relación frecuente. Ya había, en ese minuto tenía catalogado, en el año 2000, 2001, por medio, había trabajado con cerca de 4.000 reportes. ¿Puedo agregar un tema ahí? Adelante. Hay una pregunta acá de nuevamente Nicole que dice, ¿qué saben ustedes de la relación de los viajeros en el tiempo o si los extraterrestres son viajeros en el tiempo? Como las Interesante. dimensiones. Hay una teoría, Sí, una teoría interesante. Parece que algo Podría podría que ser, hay algo de que eso. un grupo de ellos podría ser de eso. Claro. Porque tienen un comportamiento como el crononauta, tipos medios deformes, como la antropología va a extrapolar Claro, que vamos a supuestamente evolucionar. cómo evolucionaríamos nosotros Claro. y el tema de tratar de no hacer ningún cambio sustancial, no aparecerse en la Casa Voy a Blanca. preguntarle, no, Exacto. dándose Y ojo. la voz del pueblo. Ustedes están tratando de decir de que de cierta manera estos avistamientos pueden ser nosotros en el futuro. Yo creo que Es sí. una teoría, Es una teoría. No, a mí no me convence, Ok. pero, Pero yo creo que un porcentaje, no digo todos. Yo creo que estamos en presencia de múltiples fenómenos Ya. Sí, que no sí. hay que, no A hay que ver, cerrarse a un nivel de explicación. Por ejemplo, pero mira, espérate. pero lleguemos a una conclusión. Ya. El fenómeno de los humanoides, por su diversidad, Sí, por lo absurdo, el componente Sí. del absurdo, no es extraterrestre. Está más anclado en la Tierra que en el cielo. Eso es lo que yo ¿Y no creo. estará en lo anclado personal. acá en tu cerebro? no, Por no, eso no. te digo, a eso me refiero, está anclado en nosotros. Ahora vamos a entrar a Un debatir fenómeno si de tipo está anclado dimensional. aquí. esa es la externo. hipótesis Yo creo que de la Jacques hipótesis, Vallée. la mía también, yo creo que Sí. hay un componente dimensional en el fenómeno Dimensión. de los Ya. ¿A humanoides. todo esto quieren escuchar una historia absurda? Yo elegí la historia más absurda y no, ojo, Ya. no estoy hablando de leyenda ufóloga, estoy hablando de historias del canon. ¿Ya? Caracas, 1954. Un tipo que se llama Gustavo González junto a un amigo en un camión y adivina lo que ven otra vez ahí aterrizar a la vera del camino. ¿Qué? El huevito con el chico de la escalerilla, 1954. Bueno, baja un enanito y empieza una lucha, ¿no? Porque el enanito tenía un rayo paralizante y intenta paralizar a Gustavo González. Y Gustavo González, como buen campesino venezolano, tenía la faca, un puñal, y empiezan a pelear con el duendecito. Pero el duendecito recibe, con el extraterrestre, perdón, recibe refuerzo.
entre medio del campo circundante había 5 más. Y adivina qué armas utilizan para defenderse de estos 2 camioneros. No sé. Piedra, weón. Agarran piedra y empiezan a arrojarle piedra. O sea, estamos hablando que vienen de ciertos retículos y les tiran piedra, weón. ¿Ah? Así que finalmente, Ay, que me recordaste. empezaba a pelear en medio del campo. De hecho, hubo testigos que vieron esta escena. Entonces, eso ya. Sí, Si hay testigos externos, Mira, Sergio, me es un recordaste. fenómeno de aquí. Espérate. Y finalmente los enanitos se suben a la nave y se van después de esta mocha, de esta pequeña encontrón. Mira, Comentemos un caso ¿Me real que recordaste? acabamos de tener. Sí, Por favor, que aquí tenemos un caso real. Ah, Dice ya. Ruth. Dice, Es que ¿es posible que haya tenido una parálisis del sueño a los 8 años, en donde todo se paralizó en mi cuarto, junto a mis 2 hermanas, y solo yo vi las luces en el living y cocina de mi casa, en donde decidí bajar, y solo luces y murmullos extraños, y después volver a acostarme y despertar con una marca al otro día? me interesa. Esos casos de Eso está bueno. Sí. Eso Es un caso real, además ¿no? hay una marca física. Sí, po. eso es distinto. Eso es Se me había distinto. olvidado agregar eso Yo también. creo- En el caso de Vilas Boas, el médico certificó que efectivamente tenía las lesiones en el Hola, neurón, Fuentes. etcétera. Ajá. Eso es distinto. Eso hay que investigarlo, yo creo, con pinzas. Porque claro, ahí tenemos varios elementos en el caso Claro, de Ruth. Tenemos claro. un elemento donde dice, ella se pregunta si es una parálisis del sueño. Mira, parálisis Claro. del sueño tiene un elemento distintivo. Te despiertas y no puedes controlar tu cuerpo. Términos súper simples, es porque parte de tu conciencia, de tu actividad cerebral ya está en estado de vigilia, sin embargo tu cuerpo está en atonía muscular. No voy a entrar en detalles por qué ocurre eso, pero a veces ocurre que se desincroniza. No tiene relación con la parálisis del sueño el hecho de que tú tengas visiones. No están relacionados directamente. Entonces lo que me llama la atención, si ella podía caminar, si ella podía hablar, eso ya no parece una parálisis del sueño. Sin embargo, aquí quería poner otro tema en la mesa. El cerebro puede generar estos fenómenos. Absolutamente. Por ejemplo, hay ciertas personas que sufren cierto tipo de epilepsia que algunos ufólogos lo han epilepsia del lóbulo relacionado con temporal. experiencias de abducciones. El Lóbulo temporal. Exacto. Sí. El lóbulo temporal, particularmente las personas que tienen exaltado el lado izquierdo del lóbulo temporal, la zona acá del cerebro, a veces tienen más experiencias fuera del cuerpo, más déjà vu y más sensaciones de parálisis del sueño. Por eso te digo, ahí tenemos ese remanente, en el fondo, de experiencias de habitación. Sí. Pero yo estoy hablando Mira, de los grandes perdón, absurdos sí, de sí, la sí, ufología. Perdóname, es que me recordaste mi amigo Julio Chamorro, que es coronel del Retiro de la Fuerza Aérea del Perú, que estuvo a cargo de la OIFA. Él fue el que creó la Oficina de Investigación OVNI, actualmente se llama la BIFA, y me cuenta un caso muy similar que ellos investigaron Eso ahora. que no entraba en el caso de Liberato, del campesino colombiano. Pregúntenme Ya. qué fue ese caso. Ahí fueron 4 extraterrestres las que violaron al pobre Liberato. ¡Oh! No, 4. Oh, ¡qué horrible! Bueno, acá aconteció, me decía, que esto fue investigado oficialmente por la Fuerza Aérea del Perú, porque encontraron los protagonistas y los testigos del incidente, que dicen que de repente aterriza un objeto volador no identificado en un poblado de madrugada y bajan 2 tipos con unos trajes así medio luminosos, como en las películas de los 50, caminando medio robótico. Tipo con el traje Michelin. Claro, y Sí. llegan y 2 borrachos iban pasando por ahí, los quedan mirando y les parecieron raros. Y se acercan a los borrachos, me decía, a los tipos, y los borrachos le empiezan a tironear la ropa. ¿Y esto de dónde lo sacaste? Y toda Sí. la cosa. Y le empiezan a dar empujones a los aliens. Y en un minuto dicen que se empiezan a trenzar a combo. A Sí, combo, po. los borrachos con Sí. los aliens. Sí. Y venía un automóvil de un taxista con los pasajeros y encontraron el pugilato, prendieron la luz alta. Y tengo entendido que los borrachos terminaron en el suelo por los combos de la mayor masa, y estos tipos dieron como 2 saltos y se metieron en el lomo y salieron arrancando. Entonces, no es tan volado ese tipo de... Ahora, como algo, claro, tan súper desarrollado, se agarra a combos, ¿no? Es como raro, es como freak. ¿Quiere Sí. leer este caso? Mira que está llegando Ya. un caso real de Nivia Paz. Ya. Norbert, ¿lo alcanzas a leer? Sí. Por favor. No léelo tú. Allá. Nivia No, Paz. pero con voz de mujer, sí, po. Es una mujer mucho amiga. Bueno, yo no me cuesta Una interpretar. entonación femenina. Bueno, Nivia ha tenido la confianza de comentar esto con Ya, yo nosotros. lo voy a leer, ya, Comentario, ya. ya. Bueno, Nivia, yo he tenido varias experiencias. Pero no, está No. riendo. No, si estoy leyendo como... No, léelo, No, léelo. léelo Léelo bien. en serio. Desde niña me ocurre.
El año pasado me ocurrió la experiencia más aterradora de todas. De parálisis del sueño. De parálisis del sueño. Bien. Sentí que había un ser moviéndose sobre mí. De forma violenta, como abusándome sexualmente. ¿Viste? Otro componente histórico del que relaciona los duendes con los aliens, el tema del interés en la sexualidad humana. Sentí que eso me sujetaba de las muñecas, me tapaba la boca para que no grite, porque obviamente intenté resistir y pelear. Incluso sentí su respiración. Lo escuché reír y sentí sus pasos cuando terminó. Esto fue espantoso. Con todo respeto, Sí. yo quiero mucho a César, pero vamos a tratar con respeto este caso, porque ni ya lo cuenta y ya lo pasado mal. Sí, No, pues sí sé que lo pasó mal, pero el tema es el siguiente. pero Porque Vamos a esto ver, fue algo de haberse afectado mucho y te ¿Cómo- agradecemos cómo contar se este explica- caso cómo a se nosotros. explica esto? podrá ¿Cachai? ser, pero perdón, yo lo podría explicar de la siguiente manera. Por favor. Quizá, bueno, estamos entrando Por en favor, terreno adelante. muy delicado. Que Sí, podría muy ser delicado. muy delicado. Entonces, podría ser primero la extrapolación. Voy a ponerme más amable y después al otro extremo. La extrapolación de un temor oculto que emerge en ese instante. Recordemos que estamos en este estado donde el inconsciente saca Sí. todo, o el haber tenido un abuso que toma otra forma también, porque hay algunos casos de presuntos visitantes, entre comillas, de dormitorio, que algunos investigadores han planteado que esas experiencias nos están camuflando algún tipo, es como maquillar un tema de un trauma, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, esto debería ser trabajado con mucha delicadeza, pero con distintas ópticas. Yo no quiero Pero todavía por eso dar te un digo. determinado, pero yo creo que eso está en el ámbito más bien de la Pero psicología. podemos sacar el tema De del la psicología. dormitorio, porque efectivamente nos hemos quedado pegados en la parálisis del sueño. Es que lo que hace es que, lo que no tengo que ver lo que la gente nos Es que pregunta, a porque César- este es un grupo, a nosotros César somos un grupo le- con 50 A César personas le o 100 dicen el personas alrededor. visitante dormitorio. Ah, visitante dormitorio. O sea, No, pero fíjate lo que voy hay a lo mucha siguiente. gente que le interesa hablar de esto. No, a la gente que nos está Es mirando, que- por es que favor, mucha envíenos gente- experiencias. Es que mucha gente vive esa Encuentros con experiencia. humanoides. Claro, es que mucha gente vive esas cosas. Sí, pero Yo he tenido es que ese una es el vez, tema. no O sé sea, si si parálisis del nos sueño, pero quedamos- una si nos alucinación quedamos en la neurológica habitación, re entretenida. No vamos a salir de los grises. Sí. En la Bueno, habitación, ok, y ya- pero Vamos a ver. podemos cerrar un poquito lo de niña, no sé si quieres Sí, comentar algo, sí, sí, Norberto. No, a mí lo que, bueno, pienso que cuando llegue el redondeo final de qué es lo que pensamos, fíjate que yo Son los incubos. ¿eh? cuando Ahí leía estamos a Jacques Vallée, hablando de los incubos, Sí. sí. cuando me gustó mucho esta teoría porque yo, del punto de vista de lo que es la neurometafísica, a mí me hace mucho sentido que estas cosas sean situaciones transdimensionales, un poco como lo que conversábamos la otra vez, es decir, que de alguna forma Pero- diferentes mundos posibles, bajo ciertas condiciones que no entendemos, se rozan. De hecho, me ha tocado a mí experimentarlo. O sea, yo le puedo dar fe de mi propia experiencia que me ha ocurrido, que pensé que estaba en mi propia habitación y después por un hecho fortuito me doy cuenta que era una dimensión diferente. Y no es que haya estado durmiendo, tengo testigos de que yo no estaba durmiendo. Entonces, por lo tanto, me da la impresión de que todos estos casos, los shadow people, que es una variante de los visitantes dormitorios, son situaciones, No, es falso. a mi juicio, de traslapes dimensionales. Ok. Y que yo creo que Jacques Vallée va bien encaminado con Yo ese también. tema y es algo, obviamente, que la ciencia no puede hacer Ahora, cargo. No, pero también. ojo, en el fondo el tema de Vallée no pasa por otras dimensiones. O sea, en Sí. cierto modo sí, Sí, pero ya, volvamos a la abducción fuera del dormitorio. pero él plantea, Bueno, perdón, ¿puedo terminar el pero dormitorio? Ya. redondeo el Porque hay dormitorio. muchas preguntas, Yo creo Beatriz que también preguntó por un También con el hijo. cariño que te tengo, Sergio, Sí, sí. porque el dormitorio a ti te permite explicar todas las Es que no, apariciones es- humanoides, es que y no es así. No, no Hay lo voy a abducciones explicar, voy a contigo. explicar lo que me estás preguntando. Ya. Vale. Ya, entonces, mira, cerrando la experiencia de niña y de otras personas que pueden tener lo mismo, no vamos a extendernos más en ello, pero lo siguiente. Sí, la experiencia de parálisis del sueño, si tú la buscas a través de internet, va a ver que tiene muchos elementos que tú planteas. Algunas personas se sienten tan angustiadas en esa Sí. situación que puede evocar también situaciones similares donde uno pierda el control, exacto. ¿ya? Se puede generar lo que se conoce como, o hay un fenómeno muy similar que se conoce como inmovilidad tónica, no sé si ustedes lo han conocido. Cuando tú estás frente a un depredador, todos los mamíferos tienden a quedar paralizados. Entonces, al parecer, el cerebro interpreta que una situación de esas características puede ser una amenaza de tu vida o una amenaza sexual de tu vida. Entonces, Eso. eventualmente pueden surgir elementos en el cerebro o en la Eso. mente que pueden Recreando. relacionar y crear esta situación Exacto. tan incómoda que está ocurriendo por una Exacto. cuestión neurológica. Exacto. Así que puede haber, también como muy bien dice César, pueden haber otros elementos que nosotros no nos corresponde hablar Sí. en este programa, Sí. que pueden Sí. estar relacionados con naturalezas psicológicas. Claro. ¿Ya? Pero sí creo que la parálisis del sueño es un buen fenómeno, un buen, digamos, elemento explicativo. La mayoría de las personas la vive una o dos veces en la vida. Si la vives muchas veces en tu vida,
debes preguntarte si tienes un trastorno del sueño o si puede haber quizá un fenómeno neurológico de valor. Algunas personas que sufren epilepsias focales sufren muchas parálisis del sueño y por eso hablamos de la epilepsia del lóbulo temporal. Exacto. Por eso cierro el De hecho, tema. hubo una famosa abducción. Hipotiroidismo no sé si te también, ¿no? recuerdas, Rodrigo, Era como más que se depresión. cayó, que era la abducción de esta chica norteamericana que supuestamente era... Ah, sí, Sí. Linda Linda Napolitano. Napolitano Ah. había tenido una visita a dormitorio. Mm. Y supuestamente hay gente que entre ellos se decía que Javier Pérez de Cuellar, Claro, secretario de la claro. ONU, había visto salir Claro, a Linda Napolitano claro. en su cuarto y se llevaba una nave. Claro, Ese caso se cayó. se cayó. Por ende, yo diferencio lo que son los humanoides, los Y ojo, llamémoslo dos, y ojo, perdón, llenos de pero- y ojo, dormitorio. y ojo, perdón, que en de lo ese humanoide. caso, en el libro Intruders, que donde sale el caso de Linda Napolitano, Ujú. en ese caso es cuando por primera vez en los 80 habla de esta telilla negra que tenían los ojos, Sí. los grises. Y esto que caló en la cultura y por primera Claro, vez le sí, cambian los ojos a totalmente. los grises y todos empiezan a ver con telillas O negras. sea que, perdón, lo que te puse, César, dado que mi amigo acá, Rodrigo, es el experto en el tema, uno de los más serios a nivel nacional, hay que decirlo, existe un caso de físico, Sí, de aterrizaje, sí. que sea más o menos fiable. Mira, ¿sabes O sea, que uno puede donde decir, yo mira, sí, esta realmente cosa es estoy rara. metido, yo realmente donde estoy remetido y que vamos a hacer una tremenda revisión ahora, es el terremoto del 2010. ¿Sabes por qué estamos tan metidos con lo que pasó en el 2010, el 27F? Porque tenemos reportes de humanoides en los epicentros y Ya. corresponden exactamente a la misma tipología. Uno de esos reportes lo di a conocer en el programa Primer Plano cuando estuvimos con Salfate, y los reportes son exactamente los mismos, es decir, cerca de las 5 y tanto de la mañana en Copquecura, que sabemos que es Hugo Epicentro, hay gente que va volviendo hacia sus casas. Y tenemos el testimonio, lo pueden ver en YouTube, lo pueden buscar, porque en una de estas familias, que va, y son varias personas, ven hacia la playa y ven 3 tipos de 2,5 metros gigantes con trajes azules así, destellantes, mirando hacia adentro, mirando como hacia el... Y dicen que estos tipos se dan vuelta y se van caminando y se pierden en el mar, así, se fusionan. El mismo relato, exactamente el mismo, lo tenemos en Constitución, Sí. donde supimos que se acuerdan del tsunami, que ahí donde hubo la mayor cantidad de... Pero lo interesante es que escriben estos tipos antes de que viniera el tsunami, advirtiendo a gente que se retiraran de ahí. Y lograron sacar gente de ahí. Pero Y- que lo humanoide. Bueno, de Humanoide. hecho, ¿Eh? recuerda que hay un libro Sí, de J. sacaron gente del agua. que cierra con un relato parecido a estos seres que Ah, salen desde la playa. Desde la playa. Sí. Ojo, y en Constitución los ven parados arriba del agua. Mira, Ingrávidos con trajes azules. Y de 2,5 Azules. metros. Y estamos hablando de toda esta gente. Entonces, nosotros ahora no hemos querido hacer tan público para no contaminar tanto la muestra. Ujú. Pero ese nivel de casos, como el caso, por ejemplo, hay un caso muy entretenido que le ocurrió voy a guardarla, a reservar los nombres, Ya. que esto le ocurrió a unos ingenieros en física de USACH, un grupo de amigos ingenieros en física. Yo soy muy amigo de una de estas personas que participó en esta experiencia. Estas personas, por su formación, son como recuadrados. Fueron 5 amigos, 2 compañeras de curso y 3 egresados de la carrera a las Termas de Colina. Y cuentan que el 2001 habían 3 de los muchachos que están bañándose en las termas y de repente, no sé si conocen las Termas de Colina, Sí. están en una de las piletas de arriba y en la noche ven unas balizas, que son las balizas del equipo de seguridad. Y dicen que empiezan a ver unos bultos que se empiezan a acercar. Y cuando ven los bultos, dicen que eran 3 tipos gigantes, así también 2,5 metros, con caras como estatuas, pálidos, pelos blancos, como los de Pero- Ridley Scott. claro, pelos blancos, Prometheus. túnicas, claro, Prometheus. túnicas blancas Wow. destellantes y suspendido todo esto en el suelo. Y pasaron 1, 2, 3, y detrás venía el equipo de seguridad de la terma persiguiéndolo Qué con buena. linternas, ¿cachai? Y estos tipos quedaron tan impresionados que inclusive estaban así como marcando que bajaron, se devolvieron, y me cuenta mi amiga que cuando se devuelven
hay uno que desapareció, que apareció 1 hora y media después, que lo salieron a buscar. Como un missing time, digamos. Claro, y este tipo cuenta, fue el último, dice que va de atrás y de repente se iluminó todo el paisaje y no se recuerda de más. Hoy podrían, Interesante. ya que están justo con el tema y hay unas preguntas acá, ¿podrían Adelante. ustedes explicar qué significa esta Missing brecha de tiempo que algunas personas experimentan con estos avistamientos? Claro, el De la missing pérdida de time- noción del tiempo. Pérdida de noción de tiempo, un concepto que viene del investigador Bob Hopkins, que es el que hizo el libro Intruders, que este era un artista, falleció hace algunos años atrás. Nos conocimos en varios congresos con Bob, era una persona muy grata, un buen artista. Era bastante más riguroso de los libros de repente, pero siempre a veces está en como el exceso de credulidad que tiene, de repente los traicionó un poco. Pero Hopkins fue el encargado de meter al tema de los ovnis a Leon Mack, al mítico psiquiatra de Harvard. Él lo metió al tema. Pero Hopkins tenía una serie de casos de abducciones y se dio cuenta de esta amnesia o de este proceso en la cual una persona va en un vehículo, pierde la conciencia y aparece. Ya eso se denomina missing time o tiempo perdido. Cuando tú vas a un lugar determinado en un vehículo, aparece una luz y aparece como transportado. Ahora, como muy bien decía acá Sergio, hay que diferenciar eso con un caso de epilepsia del lóbulo temporal, etcétera, Sí. que puedan tener explicación. Pero hay ciertos missing time que a mi entender no caen en esa categoría, sino missing time de 3, 4 personas que pierden 4 o 5 horas, Absolutamente. etcétera. Ujú. Y como que ahí está el componente también dimensional, como que estos tipos manejaran la dinámica del Bueno, tiempo. la época Sí. moderna del Missing Time inició con Betty y Barney Hill. Betty Van Hill, exactamente. Pregunta para el panel, otra pregunta súper interesante. Marcia plantea acá. Hay algunas que nos vamos a saltar Oh, porque hablan wow. de otro tema, pero por El de favor. Marcia. Sí, Mi papá fue atacado por un ovni en el sur de Chile en Wow. una carretera. ¿Viste? Ups. El tema de la carretera perdida. Sí. Ay, Dice ¿cómo haber fue? visto unos seres dentro de la nave, lo persiguieron por unos kilómetros. Él iba en su moto, interceptaron cerca de su casa un rayo de luz, lo iluminó y no recuerda lo que pasó después. Missing time. Buena. Pasó más de una hora, comienza a despertar muy desorientado y muy adolorido y no sabía dónde estaba. Esos son los casos que nos Esos son los- desequilibran. claro, Porque claro. están fuera de tu paradigma claro, y entran dentro del paradigma. claro. Tampoco están dentro del paradigma extraterrestre, porque ¿qué es lo que hacen estos Todo paradigmas esto- persiguiendo a este pobre tipo Todo en la esto ocurre en la carretera, el papá de atmósfera, nuestra amiga? todo esto ocurre en la atmósfera terrestre, todos estos fenómenos todo acá. ocurre en la atmósfera En terrestre la y en escenarios dinámica. muy Sí, determinado. determinado. O sea, a ver, sí, ojo, nunca vamos a tener Sí. el famoso ovni revisando la Casa Blanca. Sí, Estos sí. encuentros siempre son sí. en caminos Carretera, solitarios, exacto. zonas, ojo, mucha naturaleza. Ahí nos conectamos nuevamente en el tema de los duendes. Exacto. Zonas boscosas, etcétera, elementos de la naturaleza. Y bueno, yo te pasé un caso hace Sí, poco sí. de nuestro amigo de Valdivia, Sí, que él tuvo esta especie de abducción que duró 2 días, sí. donde 2 seres angélicos le transmitían una serie de información. Ojo, el sector donde él estaba estacionado no podía Sí. no ser visto ni por la policía ni por su esposa, que obviamente fueron a buscarlo. Exacto. Y le encargan una misión, le preguntan, si tú tuvieras dinero, ¿qué es lo que harías con este dinero? Bueno, él dice, me gustaría hacer labor social, etcétera. En alguna parte, Haití. Y él se imaginaba a su señora, quizás, que era asistente social, haciendo labor en Haití, ella colaborándole. Pero no le dicen, te vamos a pasar 100 millones de pesos, nada, simplemente le hacen como preguntas para calibrar su moral, su conciencia. Y de ahí no le ha ido muy bien, po. De hecho, ya algo te conté. o sea, no le fue bien, ¿no? No, No, es que ahí introducimos nuevamente el tema del arquetipo, mi querido. Sí. Sergio. El arquetipo de los genios. Del profeta, Ah, del profeta. bueno, sí. El Moisés que ve la zarza ardiendo y no se decide a tomar la misión que le encomiendan los ángeles, po, weón. O la voz de la zarza ardiendo. Eso es un factor muy común. Bueno, o sea, dime que Richard Dreyfuss, en el rol que hace en Encuentros Cercanos, no es un profeta. Exacto. Bueno, es que ahí tenemos la religión. Que debe renunciar a su familia, que debe renunciar a todo para salir alcanzar a- el cielo. a cumplir la La misión. secta ufológica, como los raelianos, Pero un ojo. montón de sectas que se No, no, asocian al ese- tema ese- ovni. sí, pero no Tenemos un hablemos- caso famoso acá en Chile. Sí, pero no hablemos de sectas porque las sectas efectivamente son otro tema muy distinto. No es lo mismo recibir el llamado de 2 entidades que te piden hacer algo absurdo, Sí. sí. absurdo Sí. o legítimo, que hablar efectivamente de sectas que están controladas por desvergonzados. Son 2 temas Sí. distintos. Mira, aquí Patricia dice, hola, para hacer una regresión de hipnosis para recordar detalle de un encuentro y casi abducción hace muchos años. ¿Algún profesional que comprenda esta situación y sea serio? Bueno, creo que eso ya un poco más técnico, pero si alguien quiere responder, atento. ¿No? ¿Sí? Ya. Que si tienen lo que pasa es que hay que revisar caso a caso siempre.
Yo creo que hay que desmitificar un poco el tema del proceso regresivo. Porque si la persona está muy contaminada, puede construir una falsa memoria. Justamente. Por eso necesitamos muchos así es. elementos alrededor para justificar realmente esto. Una pura regresión no valida este tipo de reporte. Complicar brevemente ese concepto de Adelante, falsa memoria. por Mira, favor. falsa memoria es súper simple. Es la idea de que cuando tú estás con un terapeuta, él te puede hacer preguntas que pueden inducir. La memoria no es como un disco duro donde No. está todo grabado. La memoria va cambiando constantemente con el presente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un terapeuta te pregunta, oye, tú estabas en ese lugar y había una luz o estaba todo oscuro, inmediatamente tú tienes que recrear algo. Entonces empiezas a construir una imagen que puede tener el mismo carácter emocional Sí. que una experiencia real. Sí. Eso ocurrieron dos casos importantes en Estados Unidos, uno asociado a usos sexuales y otro a rituales satánicos, que estaban asociados a terapeutas que no tenían esta experiencia de conocer el falso recuerdo, se conoció después de este fenómeno, y desgraciadamente hicieron estas regresiones y sin querer manipularon los recuerdos de las personas, y estas personas creyeron que fueron víctimas de abuso. Lo mismo se consideran algunos casos de abducciones que se recuperan a través de regresión. Absolutamente. Rodrigo, ¿algún caso donde hayan intervenido los militares? O sea, que sean ya personas como con una cierta formación que teóricamente, ¿no es cierto?, los capacita como para observarlo con un poco más de Perdón que interrumpa de eso. imparcialidad. Siempre se le asigna al piloto, al militar, al carabinero, una especie de formación especial en estos fenómenos. Sí. Yo no le doy ninguna. Bueno, O sea, ahí... De hecho, incluso, recuerda el famoso caso, el ovni de Manises, donde muchas veces incluso pilotos comerciales, Pero que el piloto peruano horas de vuelo, que le disparó. confundían la luz de una Sí, refinería sí. en Argelia Ah. con ovni. No, Bueno, ¿y qué me decía el piloto Santa peruano María. que le Para disparó? mí, mira, ese caso es muy bueno. para mí es un Bueno, tema, sí. incluso un tema que Sí. da para un programa aparte. Sí, hablar yo del creo que- testigo de élite. No, sí, no que existe. efectivamente Para algunos no el existe. militar Es es un decir, testigo de élite. Y inclusive el actual director de la oficina de la Fuerza Aérea de allá de Argentina, él es escéptico del testigo calificado, dice que los pilotos se equivocan más que la gente corriente. Absolutamente. Entonces, dice, y a partir de, yo me he fijado, no es por nada, pero que de repente, entrando en contacto con el mundo militar, hay mucho chamullo, hay mucho Sí. tipo que inventa cosas. Entonces, yo soy de la idea de la consistencia interna, de la validación cualitativa de cada relato, y eso no tiene ninguna relación, fíjate, la O sea, formación. el mito de Es la la formación estructura- militar y su relación con el ovni. No, de no. las películas Sí. de los años Ahora, 50, ojo, pero la recuerda vieja. que confunden Venus, Absolutamente. etcétera. Ahora, lo que sí que insisto que hay casos, No, pero me refiero a casos de encuentros de tercer tipo, no los de mejores, avistamiento. los mejores casos de encuentro del tercer tipo, a mi entender, lo investigaron los brasileños con el caso de la Operación Plato. Eso para mí es lo más espectacular que ha habido a nivel de investigación de una fuerza aérea, que ellos tuvieron encuentros con humanoides. Recordemos, Operación Plato fue al fin del 78, cuando se pensó que habían guerrillas de izquierda en la Amazonia. Entonces enviaron a miembros de la Fuerza Aérea, cerca de 30 miembros de la Fuerza Aérea, que llegaron al sector la isla de Colares, en la Amazonia. Cuando llegaron a la isla de Colares, descubrieron que el 80% de los habitantes de la isla se había ido. Había el 20% que quedaba, hacían guardias nocturnas de 20, 30 tipos con palos, escopetas, por los fenómenos luminosos que se producían. El resultado de la Operación Plato fue muy interesante, porque la Fuerza Aérea logró recopilar de manera directa, están los informes, cerca de 500 fotografías realizadas la misma Fuerza Aérea de los ovnis. Hay 18 horas de films de encuentros con los ovnis que están perdidas las 18 horas, pero el comandante de la Operación Plato, el coronel Juranguer Holanda, que fue el comandante, el que dirigió la Operación Plato, entregó toda esta información a los ufólogos del año 97, diciendo textual que nosotros logramos realizar 18 horas de films. Hoy ya apareció mucha gente, que tuvimos cerca de 500 fotografías, tuvimos encuentros en distintos niveles con los ovnis. ¿Y cómo se cerró la Operación Plato? O sea, perdón, diferentes niveles agarraron a... No, a niveles me refiero a distintas distancias ¿Ya? y de distintas formas. Él dice que la Operación Plato se cierra cuando, frente a una patrulla, y él estaba ahí presente, a plena luz día desciende un objeto que decía que era como un edificio de 30 pisos, alargado, Ya. desciende, y de arriba emergen dos figuras, como pequeños, como astronautas, que empiezan a rodear, Qué bueno, volando, rodeando, vuelan hacia abajo, después vuelan hacia arriba, y se meten por la parte de arriba, se dispara el objeto,
y ahí dan el informe a Brasilia, y en Brasilia le dicen se suspende la operación Plato. Pero te das Y eso cuenta, está. ahí está. entra el otro tema de la simulación tecnológica. Ajá. ¿Pero por qué se suspende? ¿Qué es lo que decís con eso? O sea, en el mejor momento. En el mejor momento. Hay otros que creen que tuvo una segunda etapa Operación Plato. Ahora, en Chile... Eso quería llegar, porque aquí tenemos 3 preguntas y quiero que Dale. ustedes contesten como panel. Por favor. Elijan. ¿Ya? Hay una pregunta Ujú. que se relaciona con las pirámides y los extraterrestres. Sí. Ya, no sé. Mm. Pero bueno, si quieren, ya, respondan. No sé. No, es que la otra. No, porque Ya, eso- ok. Segunda pregunta de las conspiraciones. ¿El gobierno de Estados Unidos está influido por los extraterrestres? No, No. Definitivamente No, no, hay no, hay ninguna... que, por favor, Eso quiero es aclarar. importante. Aclaremos Quiero ese aclarar tema. eso. Todo este mito del pacto entre aliens y el gobierno viene de unos documentos falsos Sí. que fueron insertados en la comunidad ufológica a mediados de los 80. Los Majestic 12, después el proyecto Matrix, y hoy día Lo se que en descubrió ufología se conoce como intoxicación. intoxicación. Se intoxicó inclusive los mismos investigadores que recibieron estos documentos, como William Moore, Chandera. El caso de Moore fue el tipo que más divulgó esta existencia de estos documentos. Él llegó en un congreso de la MUFO, me acuerdo, del año 92, me lo contó mi amigo Javier Sierra, me dice textual, él iba a presentar las últimas novedades del MJ12, llega 15 minutos antes de la conferencia, se empieza a arreglar la corbata, medio nervioso, y dice que el Majestic 12, todos sus documentos, que él ha sido pagado por una oficina de la Fuerza Aérea llamada FOSI para meter información falsa. Los Sí. documentos son falsos. Y hay investigadores que tuvieron años que se pusieron a llorar ahí. Y dijo que hay otros 4 ufólogos que han sido pagados por la Fuerza Aérea, pero no va a decir quiénes son. Y se retira. Chao, chao. Wow. Entonces, todo eso lo que pasa, que cuando estuvo Chris Carter acá en Chile, fui telonero de Chris Carter, invitado ahí para un evento que hubo el lanzamiento de la película X-Files, vino con el productor, Frank Sponiak. Y yo conversé directamente cuál fue el interés de meter todo tipo de... Porque X-Files resucita el mito. Ojo, y es Archivos más, X. ¿te acuerdas que la generación española, la nueva generación, Carballal, Sierra, etcétera, acusaban en un comienzo a Expedientes X Eso. de ser un intento de intoxicación? Sí, Porque- y ahora, ojo que... Porque Chris resucitó Carter, el mito de la... Claro, pero Chris entonces, Carter, entonces, perdón, eso- pero Chris Carter lo que me dice que la única... Él no estaba ni ahí con el tema, lo encontró un tema interesante, Claro. y hizo una serie interesante, pero no había Exactamente. ninguna mano oculta. Ahora, Bob Hopkins decía que era muy absurdo que el gobierno de Estados Unidos tuviera convenios, pactos. O sea, Es decir, es más sencillo que eso. O sea, un gobierno que tiene un déficit no es capaz de solucionar. Como dice Scully, justamente en un capítulo de los X-Files. El gobierno norteamericano no es capaz de controlar su propio déficit y va a tener extraterrestres congelados. claro, claro, congelado, entonces, y tecnología, Pero, Claro. pero una pregunta así curiosa, más politiquera. Ya. Si fueron intoxicados por la Fuerza Aérea, como dices tú, Ujú. ¿para qué? Porque en ese minuto estábamos hablando de los 80 a los 90, recién se estaba filtrando el tema Roswell. Y recién estaban filtrándose que esto podía destapar algo peor, los Black Project, los proyectos negros, donde realmente quizás Roswell no hubo alienígenas, sino que fueron experimentos de los propios gringos con niños, con la Northrop, niños cadetes, y esto. Yo me Entonces, inclino por el tema entonces se de empezó a los ensuciar, niños, se empieza a ensuciar, que claro, pierda los niños con crédito. minusvalía que fueron Claro, sí, utilizados. también. Yo me inclino Ya, por esa o sea, teoría para Roswell, Roswell. ya, perfecto. Otra pregunta. Contestando, perdón, tu pregunta original. En España sí hubo efectivamente en la década de los 70 enfrentamientos entre militares y extraterrestres. Ujú. Con resultado de tiponeo, los extraterrestres detenían las balas, etcétera, y los militares simplemente quedaban desconcertados. Eso es lo interesante, Como fíjate el que caso, perdona, que en la CEFAR sale un caso del piloto peruano que le disparó, ¿no? Santa María. Ajá. Santa María, es que eso es muy interesante, porque mi amigo el Julio Chamorro estaba testigo, estaba en tierra. Nosotros estábamos formados cuando Santa María partió, éramos 2000 milicos que estábamos ahí. Y vimos esa cuestión que creíamos que era un globo chileno. Y eso era un globo chileno. Entonces partió el avión. Ese es un caso perfecto, porque tener testigos de tierra, tiene el testigo del avión, y cuando se da cuenta que este globo no era como una ampolleta con una base. Claro, y lo va enfrentando y el hombre se... ¡pum! Y este tipo tiene que bajar, ¡pum! Empieza a jugar. Y en un instante se lo tengo al frente, le lancé 65 buses. En los buses, 3 Sí. de esos te parten un puente. Mira, aquí- Y los absorbe. Bum, 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 bum. Entonces,
estuvo como 15, 20 minutos haciendo movimientos físicos anómalos. Eso ni siquiera es tecnología gringa, ¿ok? Eso Pero es un tampoco es fenómeno. sinónimo de tecnología alienígena. No, una tecnología de origen desconocida, no convencional, puede venir de otra dimensión, de otra O ni realidad, siquiera es del futuro. tecnología. Hay que analizar el Hemos tema de pasado, tecnología. si voy recapitulando, hemos pasado dos grandes temas. Pasamos a los visitantes, o sea, a los tipos que entran a una habitación. El Y César. las abducciones. Dale, conmigo. Pasamos- Ay, ay, El visitante dormitorio. A visitante dormitorio. Pasamos a un segundo tema que está asociado a encuentros físicos. Y hemos hablado algo de los militares, creo con que la era gente lo que se que- estaba integrando. Lo que nos habíamos juntado a conversar. Pero Sí, el tema pues, se- Y ahora, mira, Ruth está un poquito ansiosa preguntando un tema que yo sé que Rodrigo conoce bien. Ya. Y quiero hacerlos decidir entre ese tema, que Ya. yo sé que Rodrigo conoce muy, muy bien, de Ya. primera fuente, o un tema respecto a los hackers y encontrar información como de Si es cosas. por eso, Friendship. La Deep Ya, Web. la pregunta era friendship. Friendship. Explícale a la gente de otros países qué es lo que es friendship, porque no están viendo Porque todo. hay gente que dice, ¿cuándo hablan de friendship? ¿Cuándo? ¿Qué Es un quiere mito, que haga? es un mito muy entretenido. Podríamos hablar, hacer un Sí, un especial. de Friendship. Especial. Pero bueno, pero Podemos mencione, dándole la pero, papa. No, pero haga cuéntalo un porque hay gente de, Ya, de es un América que mito, están viendo todas es partes. un mito. Ustedes pueden colocar la serie OVNI en YouTube y serie OVNI primera temporada, donde colocamos el mito de Friendship, que es un mito que yo coloqué en la serie OVNI porque no se nos habían acabado todos los casos y necesitábamos colocar un caso y el director Rodrigo Moreno me dijo, oye, te he escuchado hablar de una cosa del sur de Chile y le cuento la historia, ya, con eso cerramos la serie. O sea, Ni Rodrigo siquiera- como asesor de contenidos de OVNI. Y co-creador de la serie. Ya. ¿Ok? Entonces, fue así, para rellenar. Ni siquiera supimos. Pues sí, la historia O sea, entretenida. puede ser más claro. O sea, el caso de friendship fue una albur. Pues exacto. Fue No, relleno. no, Pero nosotros lo cuenta hicimos de qué en consiste OVNI. Friendship. No, fue una No, fue no. una- Eso. Nosotros colocamos en la serie OVNI ese caso porque nos faltaban casos nomás. Ah, entiendo, ya. Ya. Ya, ahora, ¿qué les puedo decir? Yo lo investigué el año cuando ocurría todo esto. El mito hablaba de la existencia de una isla en la península de los Chonos, que es un lugar muy al sur de Chile, donde hay como 500, 600 islas y que una de esas islas estaría habitada por una presunta organización religiosa llamada Friendship. ¿Ok? Toda esta información en un principio la conocí de fuente directa por uno de los principales involucrados, Ernesto de la Fuente, un ingeniero en sonido que habría conocido a los presuntos Friendship y habría sido presuntamente curado de un cáncer. Yo lo conocí a él cuando venía llegando a la isla. Dale. Ernesto Lafuente, mis dudas. Ernesto Lafuente venía del mundo de la televisión, ¿o no? Porque yo una vez te comenté, me parece tan raro que Ernesto Lafuente haya sido el testigo clave de Friendship, pero a su vez también haya participado en el famoso programa Y si fuera cierto, de Cayosi, Sí. también Sí. con un caso donde su Sí. ex mujer lo Sí. penaba en la casa. Sí, Entonces, me hace sospechar, sí. ¿no será que Ernesto de la Le gustan las luces. que además que viene del mundo de la televisión, oye Ernesto, sé que necesitamos un viejito con lente, más o menos como de tu pinta, ¿te podría estar de testigo? Hasta el día de hoy tengo la duda, porque No, no creo, ¿cómo Ernesto no, La Fuente, no. o sea, lo siguen No. todo tipo de fenómenos Claro. paranormales. No, en esto no creo que se preste. No, no. ¿Ya? No, él me contó la historia, me acuerdo, porque en esto me metió una ex polola, la Tania Wolfenson, que ahora está hablando, o sea, está hablando públicamente de su experiencia con Friendship. Ay, contigo. No, no, sí. Claro. no. Y con ella, ella me metió en el tema cuando estaba haciendo con el Humberto Lago, el profe Lago, hacía sociología de las religiones, y estábamos viendo el tema de las sectas, y escuché el rumor de esta secta, y yo le dije a Tania que quería conocer a Ernesto. Derechamente me interesaba hacer un trabajo para la universidad, ese era el interés que tenía, y me hablaba que había ovnis metidos, y mayor interés tuve. Ernesto él me contó su historia, que algunos de ustedes la pueden ver, pero en este minuto venía fresquito, porque él venía llegando presuntamente de Ojo, Friendship, Ernesto después tiene una novela, tengo entendido. escribió un libro. Está de hecho disponible. Pero cuenta que lo que es online. Friendship para que Ahora, sepa al él final. cuenta que estuvo efectivamente de colono allá en Kemchi, en Chiloé, y él conoce por una transmisión radial, escuchando a unos lugareños que decían que habían unos gringos que estaban comprando unos ganados a unos precios increíbles, le estaban vendiendo, y los campesinos le estaban vendiendo ganados medio desnutridos. Entonces él, como estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos, dijo, esto que están estafando a los gringos, quiero conocer a los gringos para advertirles que lo están estafando. Y ahí conoce en un puerto, en Kemchi, tengo entendido, que conoce a Ariel
y a un par de más que venían a comprar, a hacer algunas compras. Ellos se presentan como de una congregación llamada Friendship, Amistad, que venía llegando hace un tiempo atrás, se habían estado instalando, etcétera. Me decía, no había nada anormal en las conversaciones con ellos. Lo único anormal que me di cuenta que cuando los acompañaba, porque yo les advertí que estaban vendiendo ganado, no, que los tipos sabían lo que estaban haciendo, le dije, que no se preocupara de eso. Pero me decía que él notó raro cuando los acompañaba a las compras, que hacían cálculos matemáticos y las sumas no cuajaban. Y se dio cuenta que utilizaban una base no decimal, sino sexagesimal. Entonces, empezó a notar cosas raras. Y a su vez, para él eran como religiosos, me decía. Bueno, hablaban, todos lo atribuían a los ángeles del Señor, etc. Sin embargo, se hacían llamar por nombres de arcángeles, pero estos nombres de arcángeles eran chapas. Eran chapas porque aparentemente ocultaban nombres de identidades de seres normales, nomás, pero se colocaban esto. Ahora, él me contó un anecdotario bastante extendido sobre ello, hasta que un minuto él llega a Santiago y se ve complicado los pulmones. En el fondo está ahí revitalizado el mito del Caleuche. La extraña nave María. No solamente eso. No solamente eso, no no solamente eso, sino que en los 80s ustedes googlean el hombre nuclear, hay un capítulo destinado a la isla misteriosa, y donde el hombre nuclear, Steve Hosting, llega donde hay una secta que está en una isla misteriosa tecnológica, claro. Pero los ahora, Friendship en el mito se supone que son extraterrestres. no, el mito también, el mito habla que estos eran 14 personas normales, pero el mito habla que fueron instruidas, que los ángeles del Señor serían instructores espaciales o que vendían de algún otro lugar que nunca se ha podido determinar. Ese es el tema, que nadie ha hecho ahora extraterrestre con Friendship. No, eso se hizo después. Es un tema que la ufología toma. Claro, pero eso. Ahora, ojo, que yo investigué el caso cuando acontecía. Entonces, mi primera hipótesis de trabajo, me acordé del caso de Humo, Jordán Peña, el invento de este caso. Sí. Y para mí Ernesto Lafuente era el Jordán el primer Peña. Caso perfecto. El primer Jordán Peña chileno, la persona Claro. que inventó esto y está fraguando y está hablando porque a veces se comunican por radio 11 metros o se puede fraguar. Entonces, la primera hipótesis de trabajo es ver en qué medida me resistía el hecho que yo, para mí, Ernesto fraguaba las conversaciones. Porque decía, la gente tienen contacto con gente en Santiago, pero hablan por banda de 11 metros. Y hay algunas grabaciones de ellos. En ese minuto habían dejado de contactar cuando yo conocí a Ernesto, habían cortado los contactos en Santiago. Sí. Y empezaron misteriosamente de nuevo los contactos. Ahora, esa simulación de Western Hero. Eso. Entonces, ahora, el problema que tuve fue que conocí por lo menos 4 personas que no se conocían entre ellas. Una de ellas inclusive era el papá de un amigo que era aficionado, que los conocía de los 83, 84, hablaba con Friendship por radio, y hablaba con tal Gabriel supuestamente en el Mandamás. ¿Ya? Y me decía, y ellos hablaban, y me contaba que hablaba con ellos cuando se estaban recién instalando, que estaban instalando arriba. La isla supuestamente es como una especie de joroba subterránea, acababa como un mall por dentro, ¿ok? Entiendo. Y antiguamente instalaban las cosas arriba. Y en ese minuto, ese dato lo conocí investigando, pero me proporciona toda la información, mi amiga, me dice, oye, sí, estaban instalados arriba, se le volaban todas las cosas, hablaba con Gabriel, oye, qué curioso, es que coincide esto. Ahora, otra amiga, la Mónica, que era muy amiga de Ariel, me decía, mira, porque hay que ver que Ernesto Lafuente transmitía desde el sector de Wynn, por ahí, de Padre Hurtado. Son 40, 50 kilómetros de Santiago. Ahora, me decía Mónica que cada vez que llamaba de Friendship, desde la radio, él llamaba a un radioaficionado, que también conocí, Pancho, de la estación California, que ya murió hace un tiempo atrás, y que él tenía una antena direccional, que es una antena de 6 elementos. Esa antena llamaba con la finalidad de que confirmara que la propagación de onda venía del extremo sur. Esa antena te anulaba cualquier cosa que estuviera a no menos de 600 kilómetros. Perfecto. Así, de 600 kilómetros para allá captaba. Por lo tanto, ahí anulábamos al tiro a Ernesto Lafuente. No podía ser Ernesto Lafuente, sino que inclusive, yo una vez hice el experimento, porque me pasaron equipo radio. Ernesto me pasó un equipo
después yo compré un equipo, y una vez escuchando la propagación de onda de Coyhaique, del extremo sur, empiezan a llegar por propagación de ondas, que te anulan todas las ondas que acá cerca de la región metropolitana, entonces llegaban las ondas súper fuertes electropulsores. Voy a hacer un experimento. Y empiezo a llamar a Friendship, empiezo a llamar en un canal determinado y aparecieron. Ya. Y aparecieron, y los grabé. Estuve conversando 1 hora y cuarto, pero súper interesante. Ay, pero espérate, y cuando hablaste Con Miguel. ellos, ¿estaban a la altura intelectual de lo que tú esperabas? Sí, sí. Esa Muy cosa interesante, weón. Es que hablé con el tal Miguel. Sí. Yo tengo grabado, un día voy a traer ahora me lo traspasaron a CD, Ya. podríamos escucharlo. ¿Ya? Es que es muy interesante porque lo primero confirmo que eso venía del extremo sur de Chile. No venía acá a Santiago, ya no era Ernesto Lafuente. Lo que había allá, o estaba coludido con Ernesto, pero la conversación iba a ser entretenida. ¿Me entiendes? Y me llama así y sale con el acento, pero este era un acento medio italiano, medio como italianado. Por eso te digo, amiciche, el toque amiciche. Claro, ahora, hablando con este Miguel, bueno, ellos nunca hablan cosas espaciales, ¿eh? Ojo, Ya. nunca hablan ni de tratar nada, hablan de temas de ciencia, porque siempre me decía Ernesto, les encanta hablar con gente que tenga cierta especialidad y te los van llevando a un área y después ellos te meten una variable y te cambian como el modo de razonamiento. Pues tú estás hablando con Miguel, súper simpático, loco, me dijo, estoy haciendo turno, porque tengo un turno ahora en la noche, porque estamos trabajando con unos perros, tú sabes que nosotros tenemos buenos perros Doberman, me gusta trabajar con ellos en un área como que les colocaron unos chips electrónicos, algo hacían con los perros, y estábamos esperando gente en la colonia, me decía, gente que viene de Europa, vamos a recibir gente de Europa que viene acá a la colonia, me decía. Y yo hago trabajo acá en la noche, bueno, tú sabes, súper simpático, loco, y en unos minutos yo digo, estoy acompañado por mi hermana. ¿Y quién es tu hermana? Bueno, mi hermana Ana María, educadora diferencial, fonoaudióloga, educadora. Una de las cosas que hallamos peores en la sociedad donde ustedes viven es la educación. Espérate, déjame hablar con tu hermana. Ya, pues, y se ponen a hablar, pues. Y empiezan a hablar y le dice el Miguel, Ana María me dice, a ver, tú conoces el síndrome de Down, le dice, ¿no? Sí, el síndrome de Down. Explícame la característica cromosómica del síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down es una trisomía del par 21, una alteración genética, le dice. ¿Estás seguro que es una alteración genética? Le dice. Por supuesto, le dice. ¿Estás completamente segura que es una alteración genética? Por supuesto. ¿No podría ser un estado de normalidad en otro lugar? ¡Tum! Le dijo. Mi hermana queda así como para adentro. ¿Normalidad dónde? Y me dice, Rodrigo, ¿cómo crees tú que eran los Nephilims? Los Nephilims. Claro, los Nephilims. Y después Ah, continuamos con la conversación. Y mi hermana decía, pero... Y ahí le daba una serie, un día voy a traer, le daba una serie de elementos como para que investigue. Me decía, investiga acerca de esto y vas a hallar unas cosas como bien interesantes. Ahora, claramente descompuesto. ahora, Bueno. yo me acuerdo... No con Rodrigo, sino con esa idea, Ariel, yo con No, mucho no, respeto no, a Ariel. Ariel, Miguel, No, como se llame, no, Miguel. Ahora. no, chao. Ahora, lo que hallé interesante, Ya. que a la semana me acuerdo, lo que él daba a entender finalmente, el tema de educación, me decía, la educación ustedes la ven como una imposición, ¿Ya? una imposición. Y en esa imposición tú lo que haces es coartarle las tendencias naturales que uno tiene como para llegar a un punto determinado. Él me explicaba que allá en la isla, como le enseñaban a los cabros chicos, le enseñan por medio de juego. ¿Cachai? Le enseñan a jugar, ponte tú a los doctores, Pero hasta etcétera. el momento, pues, Ahora. no hay nada hecho atrás. Nada, po, nada. Pero, No. pero O sea, ¿por qué incluso nunca fue contra esa comunidad? una ¿O comunidad fue- un poco Mira, Claro, Mira, me da cuando- fanática. ¿Sabes lo que me recuerda? Me recuerda a todos estos experimentos que hubo en los gringos, como Biosfera 2, Una cosa así. ¿cachai? Una cosa de ese tipo. Lo que sí que es interesante, lo que sí que reconozco, que hay cosas que podía explicar y otras que no. Bueno, la conversación ya la vamos a escuchar. Pero hay cosas, yo ahí sí que reconozco que va, entre una vez que llega Octavio, Octavio está como re triste porque a la cuñada le acaban de encontrar un tumor en un pecho, le habían hecho la biopsia y tenían los resultados en 15 días. Que estaban todos medio preocupados porque podía ser un cáncer. Y yo soy testigo de eso. El otro día llama a Friendship, llama a Ariel y le dice que no te preocupes, que lo que tiene no sé qué es un tumor de agua. Chao.
Esperaron 15 días, resultado tumor de agua. Ese tipo de Eso detallitos te consta. me consta. Me consta también la otra vez que... Pero una cosa importante para redondear el tema de esto. Ujú. ¿Se ubicó ese lugar? Nunca, Nunca. nunca. Ahora, yo una vez lo conocí por unas fotos que me mostró Ernesto cuando iba en No su hay imagen, viaje. intentó ir con Sí, pero Miranda. los datos eran más truchos. Si los datos deberían haber venido a Ernesto, ¿me entiendes? Pero fue un dato que llegó un carabinero donde se suponía que, pero la historia estaba entretenida, ¿me entiendes? Ahora, el caso, ponte tú, también Mónica me contó ya una experiencia, me dijo, esto me contó, porque Mónica terminó los contactos con ella porque le dio miedo. Mónica era muy amiga de Ariel, me dijo, yo, sabes que me dio miedo seguir hablando con ellos porque me pasaron cosas con ellos que me dio miedo, no me gusta perder el control. Y una vez me dijo, me pasó algo raro. Una vez llama Ariel y me dice textual que me llamaban por el problema de mi hijo. Y efectivamente mi hijo tenía un problema, que tenía en una rodilla, tenía una serie de verrugas que eran re feas, que la única posibilidad de solución era una cirugía. Pero era una cosa tan íntima de mi hijo que nadie sabía porque era una cosa de mi hijo familiar. Entonces, pero curiosamente me llama Miguel y me dice, Mónica le dice, queremos hablar por el problema de tu hijo. A ver, ¿qué pasa con mi hijo? No, sabemos las verrugas que tiene en la pierna izquierda y le da el diagnóstico. Dice, no necesitan operarlo, pero ¿cómo se hace cirugía? No, le dijo, anda a la precordillera y le dijo que le dio un tipo de hierba y que lo bañara por 15 días. Le dijo, santo remedio, desapareció todo. Encontró la hierba y todo el tema, santo remedio. Ahora, ¿cómo supo? ¿Cómo supo el tema que tenía el problema mi hijo? ¿Cómo supo la hierba determinada? Algo sabe el loco. Algo sabe. Ahora, de ahí a dar un salto, lo que sí que insisto, me recordaba, hay unos antecedentes medio raros, y lo voy a dejar así, lo voy a enunciar hoy día, porque creo que es día de revelaciones. Todavía me acuerdo una vez que me llega Ernesto diciendo, oye, hay 14 friendship que están acá en Santiago. Fue justo para la época del plebiscito, de la elección, no, de las elecciones. Y me decía, hay 14 de ellos son jóvenes, me dice. Inclusive andaba con uno de ellos arriba del auto y me iba a pasar a la casa, me vaya a estar allá, te va a presentar uno. Y después desvió y se fue a donde el Octavio y lo llevó a donde el Octavio al gringo. ¿Cachai? Muchas veces podría... No lo conocí. No lo alcancé a conocer. Pero me dice, no, si toca ellos arrendaron un departamento al lado del Cerro Santa Lucía, son 14, son bien parecidos uno al lado. Tú los colocáis uno al lado del otro, me hacen como gemelos, me decía. Pero sabes que están informatizando todo, están metiendo al computador el Rebelde, el Fortín Mapocho. ¿Qué alienígena tiene interés en el Rebelde y en el Fortín Mapocho? Sí. Claro. Es raro, en una Oye, época... buen dato, porque de hecho yo te comenté también dos datos que había escuchado en una charla de Sergio Alcayaga, nuestro querido alumno, que nos había dado dos datos. Uno, que la isla Friendship como tal había sido adquirida a finales de los 70, cuando justamente el Ministerio de Tierras y Colonización dependía de Carabineros. El que habría firmado el decreto habría sido un muy alemán general Stange Elkers. ¿Okay? Él las habría cedido para este experimento Friendship. Y lo otro, me encontraron que habría tenido dos Friendship con la DINA. Que efectivamente, claro, se lo habrían llevado detenido. Típico, quizás estaban en un departamentito igual como el de Santa Lucía. ¿Cachai? No sé qué. Claro. Nos reunimos con los adeptos, con los adherentes. Entonces que la DINA preguntaba y después disparaba, así que se los llevó a todos. Y ellos se habrían desvanecido literalmente del cuartel Borgoño, habrían salido no sé, ángeles como San Pedro sacando los ángeles, sacados por los ángeles de la cárcel. Por eso son dos historias que me las relató Sergio. Que ojo, hay una buena investigación respecto a la Friendship. Mira, un poco para ir cerrando, porque ya llevamos casi una hora y media. La pregunta que aquí se repite, por supuesto, qué interesante este elemento nuevo de Friendship, que podemos hablar con más tiempo otro día, es que hagan un resumen. Porque aquí están preguntando, entonces, después de todo esto que han hablado, ¿este es un fenómeno real? Este sé que es muy grande, porque estamos hablando de una serie de fenómenos. O esto es como pregunta la amiga Nicole, o estos son fenómenos que responden al orden natural, es decir, tienen que ver con algo desconocido por la física y por la ciencia en general ahora, o tiene que ver con algo sí explicable por la física, la psicología y todas las ciencias de ahora. ¿Es natural o es
llamémoslo por ahora paranormal para simplificar la pregunta. ¿Es normal o es paranormal? Yo creo que es paranormal y que Sí. existe, y efectivamente, pero no está relacionado con lo extraterrestre para nada. Está anclado, es un fenómeno que está anclado en la Tierra, y efectivamente la psique humana, como tú bien dices, tiene mucho que ver. Ahora bien, yo le quiero proponer algo a lo notado en la Asamblea. Yo creo que en el fondo esto daría para un Sí, humanoides 2. Hermano de Dios, yo creo que sí. Porque Queda Uh, mucho a de ver, hablar y son muchas quedó de variantes. hablar, hay muchas aristas. Yo creo que para por lo menos un Mira, par de acá- programas más. Aquí en mi canal de YouTube también ha plegado mucha gente y todo haciendo A ver, preguntas. Nixie, hace Eh, muchos años atrás traté de comunicarme con ellos. Directo. No sé si fue así, pero recibí un llamado telefónico que me decía: dentro de 7 días una mujer Otro día muy podemos amada hablar. por ti dejará su cuerpo, pues su tiempo se termina. Cuanto corto, 7 días después murió mi tía. Oh, Eso Wow. es como para quizás Wow. fantasma, precognición, algo así. yo No, creo, pero ojo, su intención era personalmente, comunicarse con French. pienso, Ah, Hagamos un resumen del día, sí. Sí, pero, bueno, sí, pero- sí. Ya, ¿qué le Bueno, parece? Norberto, pero Norberto, Espérate, honorable consejo Jedi. Ya. Hacemos un segundo, sí, segundo capítulo. sí, Bueno, sí, ya, sí, ya. sí. Yo Porque creo que además han quedado fuera tus criaturas del camino, pues. Los niños llorando, etcétera, que también son No, ciertos toda- humanoides toda- también, pues. No, incluso yo tengo una experiencia familiar con ovnis también. Pues. Yo creo que daba para Es un- el programa del ciclo humanoide. Es un pero- tema, no me ocurrió a mí, pero ocurrió a familiares en los cuales yo confío en su criterio. Pero No hagamos un solo. resumen cada uno Claro. de lo hablado hoy día. Ya. Yo, para mí, el fenómeno, comparto lo que dice el panel, esto no se trata de No. habitantes que vienen de otras galaxias, ni todos esos cuentos de los arturianos, pleiadianos, Eso. no. El comandante Es algo- Strachan. Es algo que ocurre aquí, pero ocurre aquí por una cosa que tiene que ver obviamente con mi paradigma en el sentido de que son cruces dimensionales. sí, O sea, de repente todo está, por ejemplo, ¿qué cosa más típica de un cruce dimensional? Cuando tú, por ejemplo, tienes una experiencia de estado alterado de conciencia, que es el missing time. Pues. exacto. Justamente en esos estados, cuando tú el tiempo se desbanda, no sabes, crees que pasó mucho tiempo, otros dicen que pasaron 5 minutos, como ocurre en los sueños, que para mí no son sueños, que tú supuestamente estuviste todo un día en un sueño, cuando realmente Sí. en etapa REM pasaron 5 minutos. Sí, Entonces, para mí son ciertos cruces dimensionales que todavía no han sido estudiados. Y partiendo de la base de mi hipótesis. O sea, si a mí me dicen que todo lo que nosotros estamos percibiendo en este minuto es mental, incluido el mismo cerebro que supuestamente estaría produciendo eso, estos cruces dimensionales que son, o sea, entramos ahí ya en una tierra absolutamente desconocida y que es más parte de la neurometafísica que de la ciencia Sí, común. un buen concepto, sí, neurometafísica. Ese es mi, De hecho, mi opinión. Es muy parecido a lo que yo opino también. O sea, Yo yo opino. soy yo yo opino. opino. En el fondo, bueno, a mí me gusta mucho el concepto de Dennis Stillings del tertium quid, del tercer estado, un estado entre el sueño y la vigilia, donde ocurren estos fenómenos de encuentro con humanoides, de fantasmas, etcétera. Creo que efectivamente es la mente humana el que provoca esta campana de silencio, este tertium quid, este estado donde se produce esta teatralización, que es demasiado humana. Los mensajes son muy sonsos, Sí. la tecnología es muy sonsa. Las escafandras, etcétera, el tinglado de esta aparición es demasiado torpe. Sí. Y yo creo que es un fenómeno por lo mismo. Ahora bien, todavía me falta, para pulir la teoría, ¿será que efectivamente hay cierta gente que tiene más tendencia a generar este tertium quid? O efectivamente hay puntos de la Tierra Sí. cercanos a bosques, lagos, ríos, afluentes. O sea, Bernadette Soubirous no vio la Virgen de Lourdes en cualquier lugar. Tenía que ser una peña, un río, un bosque. Entonces, habrá un elemento, un punto solaris, como lo llamo yo, que en contacto con una mente predispuesta al pensamiento mágico hace estallar esta aparición. Ahí yo quisiera aprovechar este cierre ahora de mi parte, por lo menos. Sí, mira, creo que estos fenómenos sí pueden ser explicados, al menos parcialmente, a través del cerebro. Sumándome a lo que acaba de decir, existen teorías al respecto, que hay lugares de la Tierra que son más sensibles para ciertas personas sensibles, Claro. que con sus cerebros puedan tener anormalidades en lugares, por ejemplo, que haya mucho magnetismo, y eso pudiera hacer que tengan estas alucinaciones desde ese punto de vista. Entonces, por Persinger. ejemplo, Persinger, Pero ojo, voy más allá. Estamos hablando de alucinaciones con testigos, con cero. es que no dejes de considerar que si estamos todos con ayahuasca, por ejemplo, todos vamos a tener alucinaciones. Y si empezamos a escuchar sonidos, nuestras alucinaciones de alguna manera van a converger
a pesar de no ser las mismas. Visiones, no alucinaciones. Claro. Ya. Ese es el tema. Visiones. Entonces, Más bueno, respeto. está bien. Más respeto. Ya, alucinaciones, Pero visiones. dentro de tu perspectiva. No me han dejado ni hablar, No, pues, no, desde no, que no, me sí, terminaron está la bien. perspectiva. Está Ya. bien, pero agrégalo a tu perspectiva porque me interesa a mí. El caso Colina, de los guardias de seguridad persiguiendo a los viejos de Sí, blanco ¿cómo que lo van explicáis? volando ¿Cómo lo explicáis? y los otros persiguiéndolo, ¿cómo lo explicarías? Es que deja de terminar la teoría, porque también es como cada uno va a tener, cada teoría de nosotros tiene un aspecto donde funciona y otro donde se cae. Porque, por ejemplo, si hablamos de todas estas teorías suena muy bien, pero ¿qué pasa si yo digo, ¿sabes qué? Néstor Lafuente quizá un gran chanta? Sí. No. Ay, bueno, se acaba toda la teoría, no hay nada más que decir. Entonces, cada teoría tiene vacíos. Mi teoría te dice de que hay zonas del cerebro que están más asociadas a experiencias paranormales, Yes. hay ciertas patologías que están más asociadas a lo paranormal también, hay gente que tiene predisposición sin tener ninguna patología psicológica a experimentarlo por su deseo, su fantasía, su creatividad, y que hay lugares físicos que al parecer tendrían más predisposición a producirse estos fenómenos, pero no por una causa paranormal, sino por una causa natural, geológica. Entonces, de cierta manera, en esos lugares, al parecer, habrían más tipos de percepciones paranormales. Llámese fantasma, llámese luces en el cielo, llámese lo que sea. Y que estos fenómenos la persona lo integraría a partir de su experiencia y creencia. Sí, puede ser colectivo. Y pueden ser colectivos. Pues. Yeah. Pero piensa que la psicología social se basa en eso. Cuando alguien mira en el cielo algo y todos se quedan mirando. Eso se llama conformidad. Cuando uno empieza a hablar algo, uno trata a veces, duda de la percepción personal y empieza a confiar más en lo que el otro dice. Las sectas también se hacen en eso. Sí, claro. Sí. pero Entonces, también- no voy a extenderme en ese detalle, pero hay múltiples elementos en psicología social. Cuando una persona se siente incapaz de asegurarse de lo que está viendo, tiende a confiar más en otros, en los que deposita su credibilidad, su confianza, más que en su percepción real. Es que no sé si eso sería una fortaleza o una debilidad, pero yo parto de la confianza. Sí, mira, Y Por tú, favor. no, tú. mi impresión es que estamos ante la presencia de múltiples estímulos que no veo. Yo hay situaciones que no descarto. Yo siento que ante una gran cantidad, por ejemplo, de relatos, insisto, donde hay personas que están completamente conscientes, testigos múltiples, a veces los humanoides dejan registro, hay Sí. huellas, pasean, dejan la Absolutamente. huella, o quedan los campos electromagnéticos alterados en el lugar donde hay este tipo de encuentros. Nos hablan de una realidad objetiva y que nosotros Perdón, somos tan... Víctor, no son Villas Boas. Puedes dejar de volver a ver. Estaban las huellas del trípode ahí Sí. al día siguiente. Exacto. Y creo, al igual que Norberto, que hay un componente dimensional que no es Sí. menor, porque generalmente más que se ve un objeto viajando hacia el espacio infinito, los tipos desaparecen, como que ingresan a un pliegue que nuestros sentidos no son capaces de poder percibir. Hay un poco más, creo que Greenberg tenía bastante razón al respecto con el nivel de nuestro sistema neurológico y la forma de percibir la realidad, que somos súper limitados. Y ahora somos tan limitados que nos da terror saber que haya otra cosa que no sea Bueno. lo humana. Como decía Recontra, matamos de John miedo. King decía, es Ahora- más inteligente, efectivamente, el señor que está limpiando los vidrios en el 8º piso, tú estás ahí en el suelo, y él puede ver un accidente de tránsito a 20 cuadras que tú no podéis ver, porque está en un punto diferente. No es que sea más inteligente, está en un nivel superior, está en una dimensión superior que le permite anticipar Exacto. el accidente antes que tú lo veas. Exacto. Ahora yo creo que, insisto, que hay, dentro de ese cruce de fenómenos dimensionales, hay un fenómeno que evidentemente, hoy día los ovnis de repente cuando, lo que habíamos hablado, de repente cuando me da la idea que esas masas de luz que de repente se ven, me parecieran más vórtices dimensionales, por a veces el caso, por ejemplo, de Ian Figueroa que es secuestrada de un objeto, pero ingresa al objeto de unas tremendas columnas que no se condecían con el tamaño del ovni, Ese- etcétera. Yo creo que es un fenómeno dimensional fuerte que está atrapado acá en el planeta. No descarto que en una de esas puede que en algún minuto determinado pueda filtrar un ET. Para mí el fenómeno es tan interesante en sí mismo, tan trascendente, tan fabuloso, que la hipótesis extraterrestre no hace ni fu ni fa. En el minuto de la materialidad de esta metarealidad que se manifiesta ante millones de seres humanos con estructuras culturales distintas, etcétera, y todos apuntan en una misma dirección con mucha evidencia física, constatando que existen también fenómenos asociados a los ovnis, porque ahí, ojo, que es importante, que el fenómeno ovni es mucho más detectable que el humanoide. Y muchas veces se ve el ovni al lado del humanoide. Entonces,
El fenómeno ovni es como, para mí entender, es el calibrador un poco. Cuando ingresan los ovnis ya la media escoba y son detectados en radar, en esto, todo. Está claro que hay algo que no podemos todavía hacer con nuestras manos, y para mí la historia de la ciencia es la historia del control. Y que por el hecho que no podamos controlar, no podemos decir que no existe, es una torpeza. Creo que hay un fenómeno, ahora, yo creo que hay un fenómeno, dentro del porcentaje humanoide, dan idea que hay unos que son muy pocos que como que tuvieran un cierto interés, como que estuvieran experimentando. Siempre me imagino como que son estudiantes dimensionales que vienen a ver estas bestias y hagan un experimento, cuéntenle un cuento, métanle algo, díganle algo y vemos cómo eso se desarrolla. Porque mucho de ese comportamiento es así, como que hay los que tienen, entre comillas, interés en nosotros, intervienen, te cuentan un pequeño cuentito, ¿verdad? Pero todo como que fuera un sujeto control, ¿verdad? Como que te estuvieran investigando nuestra Y que respuesta siempre terminan psicológica. mal todos los consejos. Mira, voy a contarte brevemente la introducción de Carl Hilton. Efectivamente, el tipo ya se encuentra con un humanoide, un aspecto bastante grotesco. De hecho, te dice que tiene pelos como alambre, etcétera. Tenía 3 paletas, ¿eh? 3 paletas de dientes. Ah, qué bueno. Y todos conversando. Decían, mira, este es tu escopeta, con esto estaba cazando ciervos. Y le dice, ¿quieres ir a dar un paseo en mi nave espacial? Así como, ¿querés que te abduzca, weón? Ya, vayan, suban. Y lo llevan ni más ni menos que a Saturno, pues, weón. A la vuelta en la casa ya. Y en un momento van bajando una plataforma. Carl weón, está dentro del canon ufológico. No estoy hablando de leyendas. Y le dice, mientras van bajando por el ascensor hacia una de las naves que tenían Saturno, conversación de ascensor, pues, weón, conversación de ascensor. Y dice, Dos chistes, tío. claro, sí. Iría una conversación de ascensor. ¿Sabes por qué vamos a la Tierra? No tengo idea. Sé que nos llama mucho la atención los peces, weón, de la Tierra. Ah, miércoles. La mayoría de las veces que vamos, no por ustedes, es por los peces, weón. Y mira, interesante. Y Carl Hilton ya de vuelta a la Tierra. Ojo, no estoy hablando, mira, suena locura. Pero, ojo, el auto de Carl Hilton se encontró en un lugar donde era inaccesible para cualquier 4x4, no había huellas de neumáticos, ¿cachai? O sea, ya hay elementos reales que te hacen decir algo raro pasó. Sí. Y lo primero que hace Carl Hilton cuando lo encuentran y despierta es, ¿y dónde está mi ciervo, weón? Se habían llevado su cacería, además. ¿Cachai? Se habían llevado su presa, la que él había cazado. Porque ahí el nivel de absurdo. A mí lo que me encanta, no le importan los peces. Yo lo que más lo dije en este fenómeno, lo que me encanta del fenómeno es el absurdo. Yo creo que finalmente, como tú bien dices, hay una intención de fondo, pero es a largo plazo. Sí, a largo plazo, sí. Me da la idea. Son los nuevos dioses. Sí. No Hay lo un sé, tema, no hay lo un sé. tema a nivel de la conciencia que sería interesante estudiar e investigar, de acuerdo a la encuesta que se está haciendo la Fundación Edgar Mitchell, de los 3.000 encuestados en torno a eso. Es bien interesante la encuesta esa. Ahora, dentro de ese... Me acordaste que todo parece un experimento, el caso mismo de Juan Maldonado, del abducido, emblemático. Un caso clásico. Es un caso extraordinario. Sí. Es como el Jaime Galté, pero en abducción. Porque es un tipo que queda con tantas capacidades, hay fenómenos tan extraordinarios alrededor de él, y también los aliens de repente lo dejan. Y como te conté, ese dato que no sabías, que los poderes se los quitó otro tipo, que vino desde... Ustedes no sé si conocen el caso Juan Maldonado, muy interesante. Eso lo publicamos en OVNI, en la primera temporada. Es un caso muy bueno porque tiene mucha evidencia física. ¿Lo podría dejarlo para el otro? Sí, lo vamos a dejar para la próxima. Eso Es los grandes casos. Sí, grandes los casos. mejores. Entonces, bueno, gracias por habernos acompañado nuevamente. Vamos a hablar de nuevo este tema. No sabemos si a continuación, la próxima semana, tenemos que definir ahí entre todos y también con usted, pero creo que lo pasamos muy bien. Sí, estuvo muy bien. Muy buena la conversación. Creo que aprendí mucho hoy día. Gracias, Rodrigo. Gracias, César. Gracias. Gracias, Norberto. Gracias a los expertos acá en No, estos gracias temas. a ustedes. Esta Gracias verdadera a ti. biblioteca. Y gracias Se sobre pasaron. todo a los que nos acompañan, Sí, que nos bien. apoyan. Gracias Muchas gracias. a la gente Hablar del efecto Mandela un día nos de mi dice. canal Sí, también. Excelente. también. Cuídense Tiene mucho mucho. Chao. Eso, buenas noches. Buenas Chao, noches. chao.